Argentina se magnifica todo mucho con equipos de Buenos Aires. Entonces centraliza mucho el fútbol. ¿Cómo es tu llegada a España y cómo surge? Entonces pasé de dejar el fútbol a tener una posibilidad. No, es que es el Atlético Madrid. Bueno, para mí era como hacer, ¿viste? Estaba en Disney en ese momento. Era fuegos artificiales. Sí, cuando terminé el Atlético Madrid me pasa que quedo libre y me sale una posibilidad para irme a probar un equipo de Rumanía. No sé, de una semana, 2 semanas jugábamos el primer partido, perdemos y cuando vamos a entrenar al día siguiente aquello parecía que se venía la Tercera Guerra Mundial. A nivel defensivo, ¿qué cosas hacías o qué diferencias, no diferencias, pero qué cosas diferentes hacías en primera o segunda? ¿Qué cosas notabas, por ejemplo? No me acuerdo una vez que tiran una pelota jugando con el Atlético de Madrid, que tiran una pelota larga y lo veo a Gameiro que estaba como a 5 metros, lo mira así de reojo y digo... Sale Gameiro y me pasó como... muchos me lo dicen, ¿no? Ascender a primera es un sueño, pero ascender a segunda para mí fue algo increíble. Pues al año siguiente volví a Las Palmas, que fue cuando estuve con Pedri. ¿Qué años tenía? ¿Qué años Pedri tenía tenía el bicho? 16. ¿16? El primer entrenamiento, decís, qué calidad de jugador, increíble. Es verdad que hay gente que está metida en clubes que los clubes no les dejan. Dicen, pero... o la Kinley o nosotros. Ya. Pues bienvenidos a un capítulo más de Outsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y nada, vamos por un capítulo más, ya llevamos unos cuantos y... Más de 100. Más de 100. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, más de 100. Así que nada, encima en un escenario nuevo, así que nos estamos cambiando. Nos hemos mudado y y estamos dándole forma. Efectivamente. Está todo de reforma. Está en proceso, pero seguro que el resultado va a gustar, ya verás. Antes de introducir a nuestro siguiente invitado, Eso es. 2 regalitos que nos han dado nuestro amigo Jordi del podcast El Vestuario, que estuvimos el otro día. Y las espinilleras de Adrián Esquivias, que nos las ha regalado, unas espinilleras con las que entrenaba él, o sea, con las que jugaba él. Gracias, ilusión. Me la voy a con poner. Nosotros, efectivamente, dice Mario, ya tengo espinilleras para esta temporada. Así que si a Adrián no le molesta, se las puede poner. Pero nada, que un detalle y que mil gracias, tanto por las tazas como por las espinilleras, que la verdad que es un placer. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Martín Mantovani, bienvenido y esperemos que pases un buen rato con nosotros. Bueno, muy buenas, antes que todo. Y después que están diciendo que estamos justamente de cambio, ¿no? A mí me tocó la parte fea. ¿Eh? ¿Te ha tocado? Esta es la parte más bonita. Me han dejado la reforma, en plena reforma estoy. Esto puede ser más bonito que lo que va a salir luego. Te lo juro, puede ser, ¿eh? No, porque te mola más porque estás viendo cómo es el cambio de Outsiders en lo que es de ubicación. El barro, ¿no? Ahora estamos en el barro, en la parte del barro. barro. Nos gusta tratar el barro, pues mira, Sí, esto bueno, mira. Eso, la parte profunda, lo que no se ve. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cómo empezó todo? Bueno, mira, yo soy de Argentina, nací en Buenos Aires, mis padres son de Santa Fe, que es una provincia al norte de Buenos Aires, y a los 5 años me fui a vivir de Buenos Aires a Mar del Plata. Y bueno, mi camino en el fútbol empezó porque mi tía justamente me llevaba a una carnicería y da la casualidad que el carnicero, como iba siempre y jugaba a la pelota, el carnicero dijo, ¿por qué no lo llevas a probar? Que mi hermano tiene un equipo, ¿qué tal? Y así empecé a jugar. Ella se lo comentó a mis padres y bueno, justamente el hermano era el entrenador mío, que yo lo tuve desde los 5 años en el Club Atlético Banfield hasta los 14. Y esa fue una camada muy bonita porque fueron 9 años de convivencia muy buena, muy buena. La verdad que fue una convivencia muy buena. El Club Atlético Banfield es un equipo humilde de ahí de Mar del Plata. Y tuve compañeros que yo lo he vivido y lo digo. Para mí la etapa infantil es importantísima. Importantísima por eso, porque tenés que tener compañeros y tenés que tener una compañía que es un entrenador que te va a dejar muchísimo para el día de mañana. Sí, que te marca al final, ¿no? Te marca y te forma. Claro. Te forma en carácter, te forma en valores, te forma en persona. Y aunque tus padres hacen muchísimo, pero lo que tiene que ver el camino de la ida con respecto a tu entrenador y con tu entorno es importantísimo. Por eso hoy en día yo veo que cada vez se le presta menos valor o menos fuerza a ese entrenador de categorías inferiores, de categorías tempranas. No, ese entrenador te va a dejar marca. Y yo lo he vivido, yo recuerdo un montón de cosas de cuando era chiquito. Entonces,
hay que darle importancia, hay que darle valor a ese entrenador que tiene a un niño de 6, 7, 8 años. Porque realmente le deja, aunque Sí. parece que no. Muchas veces, a lo mejor, solo se centran en lo táctico. Eso es. Y posiblemente sea mucho más importante la parte personal, de carácter, de competir, ¿no? Sí, sobre todo la parte emocional. Vos le dejas mucho al niño. Transmitir valores, yo creo que es en esas edades. Está claro que la parte táctica, la parte técnica es importantísimo porque al fin y al cabo tu hijo va a un club de fútbol para aprender a jugar al fútbol. Que es algo que no pasaba antes. Yo el otro día justamente estaba en una conversación donde me decían que estuve con Santiago Solari y me decía, lo que pasa que antes, era como decía Pablo Aimar, antes nosotros veníamos jugando al fútbol y vos jugabas en la calle y te llevaban a un club de fútbol para aprender a jugar al fútbol. Pero lo que era barrio, lo que era potrero, lo que era calle, lo que era habilidades de pelota, las agarrabas en la calle. Hoy en día no, vos vas a un club de fútbol para aprender a jugar al fútbol. Antes vos ya venías aprendido. ¿Entendés? Y te enseñaban, y te guiaban, te decían, no te pongas ahí porque no puedes regatear, no puedes tirar un caño, no tenés que hacer esto porque estás jugando en un equipo y hay otros más que dependen de este resultado. Y ahí interpretabas que decías, bueno, vale. Pero claro, hoy en día la cosa ha cambiado. Pero sí es verdad que para mí tiene mucho valor ese entrenador. ¿En qué puesto te desempeñabas? Yo ahí en juego de mediocentro. ¿De Cuando era 6, de chiquito. 8, de qué? Era, ¿Centro ofensivo o defensivo? era más defensiva siempre. Nunca fui a tirar caño, Nunca me dio goles. No, yo acompañaba siempre el equipo de atrás. A ver si al apoyo. Pero sí, pasó que después, a los 14 años, me fui a jugar a Kimberley. Y bueno, en Kimberley viví un periodo muy bonito. Me fui a un equipo donde era todo mucho más organizado, donde era más equipo, donde entrenaba ya más veces por semana. Y bueno, fue una etapa también de transformación mía, porque yo me acuerdo que en un año había crecido como 13 centímetros con los 14 años. Típica edad esa que cambias ahí Claro, y era te un descoordinado. descoordinas. Eso es, Era un descoordinado, no sabes lo que Era era. Era una jirafa corriendo por la cancha. Y me acuerdo que me lo decían constantemente, las piernas se te iban así. Así no se puede jugar. Hubo comparaciones que prefiero obviarlas, pero bueno, más de uno se acordará que en ese momento se me movían las piernas así. También digo, no serías el único. Suele pasar. Esos cambios físicos hay que pasarlos. Hay que pasarlos. Sí, es una edad, Claro. una edad bonita, es una edad bonita. Y bueno, ya en Kimberley también te digo que viví un cambio porque ahí fue la etapa donde yo me empecé a probar en clubes de Argentina, ¿no? Argentina se magnifica todo mucho con equipos de Buenos Aires. Entonces se centraliza mucho el fútbol, no es como acá que es diferente. Allá pasa mucho por lo que es equipos de AFA y equipos de primera que están principalmente en Buenos Aires. Entonces vos por lo general vas a probarte a un equipo de Buenos Aires, que decir, un River, un Vélez, Independiente, San Lorenzo, Huracán, empezás, y son todos de Buenos Aires al final. Es como si hubiese mucha magnitud de equipos de acá en España y estuviesen todos en Madrid o todos en Barcelona o la gran mayoría. Vale. Entonces, por lo general, decís, me voy a probar a Buenos Aires. Y yo en esa etapa, entre los 14 y los 19 años, me fui a probar equipos de Buenos Aires, que me habré ido a probar por lo menos a 14 equipos. ¿Pero y eran lejos de casa? Claro, ¿O te eran ibas- 400 kilómetros. Yo vivía en Mar del Plata y me iba a probar a equipos de Buenos Aires que eran 400 kilómetros. Pero ¿y cómo ibas a...? O sea, ¿cuánto tiempo ibas Me a Me anotaba, mi papá me anotaba por medio de internet. Bueno, en ese momento él tenía que llamar por teléfono, que bueno, eran en otras épocas, y él se fijaba que por ahí salía en algún lugar que salían pruebas, por ejemplo, salían pruebas en Vélez. Y yo iba a probarme a Vélez y me acuerdo una vez, había 900 chicos probándose. Claro. Pero categoría 84, entonces por ahí decían semana del 20 al 27 de... no sé, 20, 27 de noviembre, porque allá el verano Sí, es vale. en diciembre, ¿no? Entonces, en noviembre y diciembre. Entonces vos llegabas ahí y había todo tipo de especies había ahí, ¿viste? Imagínate, 900, eran de todos lados. ¿Pero encontrabas- cuántos se quedaban normalmente? Y claro, vos ibas pasando y el primer día eran 900, yo me acuerdo que fueron 900, el otro día ya había 200, Claro. de un día al otro, y el miércoles ya habían 100, y después el jueves y el viernes habían 2 equipos. Po. Entonces iban así, y claro, yo recuerdo que eso fue 900, después
después habían 200, después había 100 y después habían 2 equipos. Y claro, esos 2 equipos jugaban entre ellos el jueves y el viernes entrenabas contra la categoría del... Contra el equipo del club. Exactamente. Y ahí ya te decían directamente. Sí. Y claro, eran complicadísimos. Claro, de 900. Te tiene que salir Imagínate, todo muy bien. y claro, yo todavía lo valoro más porque, claro, yo recuerdo de mi papá, o sea, yo no vengo de una familia económicamente fuerte, sino todo lo contrario. Mi papá era puro pulmón, puro corazón y era una familia media, baja. Y íbamos bien, nunca me faltó nada, pero tampoco tenía paso, iba tirado. O sea, ibas un poco de esos años en busca del sueño de llegar a un equipo Sí, así para sí, poder... sí, total, Sí. total. Y mis padres siempre me apoyaron, por eso siempre voy a estar, pero vamos, yo una de las cosas que puedo decir hoy que estoy aquí es gracias a ellos. Qué bueno. Es gracias a ellos porque se rompieron el alma para que yo esté y para que yo intente llegar. Porque después vos el fútbol, vos podés hacer un montón de cosas, pero lo que no te tenés que quedar es con el mal sabor de boca de haber hecho todo lo posible por intentar llegar. Yo creo que intenté hacer todo lo posible y si no hubiese llegado me hubiese quedado con un buen sabor de boca, sinceramente. Yeah. Porque había sabido que en el transcurso había intentado hacer todo. Entonces, yo tuve la posibilidad de llegar a Primera División después de mucho camino, pero en el transcurso, yo si no hubiese llegado, tampoco me hubiese quedado con la negatividad. Digamos que estás más orgulloso más de no del llegar a Primera División, sino del camino que has tenido para llegar a Primera División. Sí, exacto. Todo lo que has vivido, todo lo que has apostado. Claro, exactamente. Y sobre todo lo que apostaron mis padres por mí, ¿no? Cuando vos llegás, que bueno, después más adelante lo digo, pero cuando vos llegás y ves todo lo que has pasado y llegás a conquistar algo que es un sueño, para vos es un logro no tan solo tuyo, sino que le das un poco todo ese respaldo a todo lo que dieron ellos. Y para mí fue algo increíble. Yo en mi etapa, que estoy hasta los 22 años en Argentina, era muchas cosas de lo que hacía mi papá, ¿no? Entonces mi papá me decía, bueno, venga, vamos a una prueba a un equipo de Buenos Aires, en este caso, por ejemplo, Vélez. Y ibas, y habían 900, después habían 200, y vos ibas pasando, y el jueves de repente tenías que hacer la prueba. Y me ha pasado de pruebas en diferentes equipos y por ahí llegabas y decías, no, es que no tenés representante. Y claro, al no tener representante, se te hacían las cosas muy difíciles. Te decían, bueno, es que es muy difícil porque la residencia acá va por representante y nosotros tenemos esta forma de trabajar. Y claro, vos tenías 14, 15, 16 años y eso no lo comprendías. Claro. Mi papá lo sabía, pero vos no lo comprendías, lo veías como algo con muy mal sabor de boca. Yo he quedado en diferentes situaciones, en otros equipos también, y me acuerdo de que en un equipo fui, que era un equipo grande, de los 5 grandes de Argentina, y lo mismo, eran un montón de chicos el primer día, y llegó el viernes, y le dicen a mi papá, mirá, se va a quedar, hay que pedirle el pase al club, yo tenía 17 años. Me quería morir, yo digo, bueno, que es mi oportunidad. Entonces... dice, bueno, el sábado tiene que venir a entrenar. Entonces cuando voy a entrenar, resulta que un representante lleva a 2 chicos. Yo había quedado con otro chico más, que le habíamos hablado el día anterior. Entonces cuando llega el sábado, termina el entrenamiento y dice, mira, hay un cambio de planes, el chico no se va a quedar, le dicen a mi papá. Entonces viene el entrenador y me dice, mira, no, al final no te quedas en el club porque lo hemos pensado bien y tal. Y claro, después mi papá me dice, no, es que realmente vos te habías quedado, pero el representante vino, tiene más poder que nosotros, tiene más fuerza y lo han metido a los 2 chicos que venían con él. O sea, algo que pasa, aquí en Sí, España no, también digo, puede que pasar, que pero allí sí. es incluso más obvio. Y más obvio, o sea, sí. y más naturalizado a lo mejor, puede ser, ¿no? Sí, no sé si naturalizado, pero lamentablemente lo sí, vivís. Sí. Y ¿sabes lo que te pasa? Que te crea un nivel de decepción. Sobre todo con esa edad, macho. Sí, decepción y ves, decís, esto es una mierda, loco. Claro. Decís, es una cagada, porque todo el esfuerzo que yo he hecho durante un montón de tiempo, que no solamente yo, porque después entrenar, mantenerte, no sé qué, no sé cuánto, sino también todo lo que hacen tus padres, Claro. que vos venís desde fuera, tienes que mantenerte ahí una semana, tenés que esperar, no sé qué, y juegan con tu ilusión, y jugar con la ilusión es muy difícil. Joder, ya es. Es Anda, muy que difícil. En el fútbol es... O
se juega mucho con las emociones. Sí. Es decir, no, si haces buen año, te pasa esto, entonces juegan contigo, te hacen un contrato menor, si haces esto o lo otro. Las pasiones, pues siempre son... Sí. Se negocian mucho mejor, coño. Total. Sí, Las cuestiones sí. de poder, sobre todo. Y en ese momento te digo, la ilusión que me creaba en intentar jugar y mantener y poder estar en un equipo importante para mí era increíble. Pero claro, cuando te tiran esas cosas, te revienta. Te revienta, sobre todo cuando tenés esa edad, de 17 años. Claro. Yo sabía, ya el fútbol, una vez que vos cumplís 18 años, después se te hace todo muy difícil en Sudamérica. Y claro, llegaba a los 17 años y decía, esta es mi oportunidad, y de repente dicen que no. Yo tenía ganas de dejar el fútbol. ¿Tú jugabas ahí cuando estabas jugando en esas categorías ya con 17, 18 Sí. años, con intención de salir en algún momento, con intención de triunfar allí o qué mentalidad? Yo tenía, mi mentalidad en ese momento era intentar jugar en la mayor categoría posible dentro de lo que era Argentina. No me pensaba nunca que iba a salir. No. No, porque veías que tus posibilidades al final se acortaban. Jugaba en Mar del Plata, que Mar del Plata es una categoría regional, y de repente vas a probarte a diferentes clubes y todos clubes te dicen que no. Entonces vos decís, es que no sirvo. Ya. No sirvo directamente. Entonces tus posibilidades se acortan y decís, bueno, ojalá que tenga la posibilidad de un día de mañana de intentar jugar y vivir del fútbol. Y claro, vas viviendo las cosas diferentes. Ya va, no, el jugar en un super equipo, Claro. triunfar en un super equipo, el llegar a tal, pues vas bajando. Va cerrando puertas porque lo ves ya. Sí, es una cuestión de que mantenés la ilusión y que tenés la cabeza fija en que podés hacer cosas, pero claro, cuando te cierran puertas, si te cierran puertas es complicado. ¿Cómo es tu llegada a España y cómo surge? Eso es. Pues yo estoy ahí en Kimberley, después me voy a Cadete San Martín, y en Cadete San Martín me voy y conozco a Juan Schneider, que era jugador del Atlético de Madrid, de Zaragoza, jugó en la Juve. Juan tenía un proyecto en un equipo que era Cadetes, que era traer gente de diferentes lugares de Argentina y traerlos a probar a diferentes equipos de Europa. Que en ese momento él tenía justamente un arreglo con el Atlético de Madrid. Juego una temporada en su equipo, termina, y cuando termina sería esto más o menos marzo. Entonces termina el torneo y no pasa nada. A la semana hablo con mi papá, me acuerdo que nos sentamos y decía mi papá, bueno, ¿qué? Se terminó, tenés 21 años. Yo tenía 21. Claro. Y claro, ¿viste? Te sentás con tu papá en una mesa solo y empezás a tragar saliva, ¿viste? Bueno, ¿qué? El fútbol ya está, ¿no? Y yo por dentro, listo, dejo el fútbol, dejamos el fútbol de hobby. Estaba terminando una carrera terciaria que me faltaban 2 materias para terminar la carrera. Y digo, bueno, ya está, a trabajar, estudiar y dejar el fútbol cuando podemos los fines de semana con los amigos. Y entonces, bueno, termina la conversación y a los 2 días me llama Juan. Me dice, mira, hay una posibilidad para irte a probar un equipo afuera, te tenés que hacer el pasaporte. Entonces voy con Juan, hacemos el pasaporte y a los 2 días después de hacer el pasaporte me dice, te tenés que ir a probar un equipo de España. O sea, no te había dicho, en ese momento No. eso te había dicho lo del Y pasaporte, no te dice en el equipo. en una semana me cambió mi vida. Entonces pasé de dejar el fútbol a tener una posibilidad. Oye, Y claro, sería buena. cuando me dicen, dice, no, es que es el Atlético de Madrid. Bueno, para mí era como hacer, ¿viste? Estaba en Disney en ese momento. Era fuegos artificiales, era todo color rosa, flores por todos lados. Hombre, es Y me cambió. Entonces, a partir de ahí me dice, bueno, te tenés que venir a probar. Era marzo, abril, vine en mayo. Y me viene a probar al Atlético de Madrid, en mayo. ¿Tercera división? ¿Era? Eh. Ahí, claro. Sí, tendrían. Eso es, el Atlético de Madrid B estaría en segunda B. En y segunda el- B, y exactamente. y El el B, el Atlético filial en tercera. estaba en segunda B y yo me vine al Atlético de Madrid. Claro, pero para ti es que eso dices. No, A no, prueba, pero- pero a prueba, ¿eh? Vine a Sí. prueba. Vine con un hambre, ¿sabes Sí, lo pero que es era? verdad. Era un Rottweiler. Venía con el hueso acá. Venía. Claro, está alucinando, ¿no? Esa prueba ahí. No, diciendo, cara, ¿cómo y viene, tío? todos me miraban y decían, pero chico, tranquilo. Y tú, esta no se me escapa. A mí no, es que yo no venía, yo se lo digo a la gente, no venía en el tren. O sea, yo venía
afuera del tren, venía corriendo el tren, o sea, ¿entendés? Y me tuve que subir al último vagón. Entonces para mí era una oportunidad de oro. Y bueno, cuando termina la pretemporada me dicen que no. Yo terminé la pretemporada, me dicen que no, porque no tenía la doble ciudadanía. Vos tenés la ciudadanía española o la ciudadanía, en este caso la mía italiana, y yo tenía la argentina. Entonces no podía jugar porque no podía pasar como jugador extracomunitario, porque eso lo dejan para el primer equipo. Entonces me dijeron, no, tenés que hacerte la ciudadanía, sí o sí. Entonces, por medio de mi bisabuelo, saqué la ciudadanía italiana. Y entonces me dicen que no, voy a Villarreal, me pruebo en Villarreal, hice la peor prueba de mi vida, lamentable, pero también por la presión. Yo sentía la presión de decir, que me vuelvo, ¿no? Estoy dejando pasar lo que podría hacer. Y claro, hice todo mal. Con la presión de la cabeza, yo creo que fue de las peores pruebas o semanas futbolísticas que tuve, pero porque me sentía mal, lo hice muy mal, depresión y tal. Sí, lo dices tú, al final Y claro, cuando vuelvo para Madrid me dicen, bueno, vamos a hablar con el club porque hay una posibilidad, entonces te dan la posibilidad de quedarte en el club, en el Atlético Madrid C, entrenando, pero sin contrato, entonces te tenés que quedar hasta enero que te salga la ciudadanía. Entonces ahí en ese transcurso tuve que viajar a Italia a hacer la ciudadanía por medio de un abogado, y la ciudadanía me termina saliendo el pasaporte el 29 de enero. Para inscribirte justo... Pero claro, durante ese enero a mí me decían, hey, que te tiene que salir, que nosotros ya tenemos otro jugador, que no sé qué. Y fue una presión, mi papá tuvo que viajar de un lugar a otro en Argentina, porque eso es un lío. O sea, hacer la ciudadanía tiene su qué, no es tan fácil decir, yo presento, exacto. Nada es que se presente y ya está, es un tema. Italia tiene que corroborar que todos los papeles son auténticos, entonces los papeles van a Argentina, no a un solo lugar, sino a donde han vivido todos tus familiares. Entonces uno vivía en Paraná, el otro en Santa Fe, otro en Buenos Aires, otro en no sé dónde, y eran 1.200 kilómetros para allá, 1.000 kilómetros para acá, 1.500 para allá. Y claro, mi papá esos kilómetros se los tuvo que hacer porque son papeles que llegan, y cuando llegan a los lugares, por lo general, como tienen tanta demanda, pues será un papelito más que agarran y lo dejan acá. Y es solamente un burofax que se envíe para decir, este papel es certificado y es verdad. Entonces, claro, mi papá se tenía que ir hasta allá, intentar hablar con alguna persona que tenga que ver con eso y decirle, por favor, envíalo que es verdad. ¿Entendés? Que mi hijo lo necesita. Eso es que hay tiempo. Entonces, tenía que ser 1.000 kilómetros para allá, 1.500 para allá, y fue una locura. Claro, tú pensando, diciendo, no llega. Y claro, y yo sobre todo estaba acá en España, estaba en los pisos del Atlético de Madrid, y en ese momento, claro, que vos no podés hacer nada más que entrenar, y yo me limitaba. Yo me acuerdo que hice los papeles con un abogado, y el dinero que me sobró eran 600 euros, y eso sería a principios de septiembre. Entonces esos 600 euros, yo tuve que andar con esos 600 euros hasta mitad de febrero, que fue el primer mes que yo cobré. Bueno, finales de febrero, principio de marzo. Encima en Madrid, ¿sabes? Y claro, ese dinero yo me acuerdo que lo tenía muy contado y lo utilizaba para ir al locutorio, para hablar con mi familia, para, no sé, un autobús Entonces, cuando a mí me decían mis compañeros, me acuerdo me decían, venga, vamos a dar una vuelta, no sé qué. No tengo ganas. No, prefiero quedarme en casa. Y muchas veces decías que no porque sabías que no podías. Y es fuerte, es difícil. Es difícil quedarte todo el rato en tu casa, y encima cuando hablas con tu familia, no, es que tu papá intentó irte para allá y le dijeron que no, y ahora se fue a Buenos Aires, y ahora se fue a Santa Fe, y ahora está en Paraná, y no sé qué. Y claro, es complicado, es muy difícil. Yo lo pasé mal en ese momento. Sí, digamos que es como que estás viviendo algo que querías vivir porque es una oportunidad única, pero a la vez estás viviendo una situación crítica muy difícil. Y además que nadie te aseguraba de que salgan las cosas. Ese es el problema. O sea, es una oportunidad que decís, bueno, tampoco depende de mí. Claro. Si pasa y si no llega, lo que sea, no llega. Claro, entonces cuando llega el mes de enero, el club me decía, flaco, que no. Dale, que te tenemos que fichar. Claro. Es que no tengo los papeles, pero que van a salir, que van a salir. Claro, no depende de ti, al final. Sí, muy bien, me encanta tu historia, pero yo necesito fichar a alguien. Claro. Y me acuerdo que venía el entrenador y me decía, sí, que yo confío en ti, que no sé qué, pero necesito fichar a alguien.
y las prisas de los clubes. Claro. Y me termina saliendo el 29 de enero. Y acaba jugando todo el resto del año. Entonces, el 30 de enero viajo y el 31 de enero a las 4 de la tarde vuelvo y firmo mi primer contrato con el Atlético de Madrid. 31 de enero. Qué felicidad. Entonces, después, por el tema del transfer y todo eso, el primer partido que juego es finales de febrero. Y el primer partido era, no sé si fue 3 de marzo. El primer partido que voy al banquillo era finales de febrero. El primer partido que juego de titular era 3 de marzo, creo. Y el 10 de marzo era mi segundo partido y ahí metí gol. Bueno, y eso para mí fue espectacular. Fue increíble. Sí. Fue hacer un gol y era... bueno. ¿De los mejores recuerdos que puedes tener o qué? Es un recuerdo muy bonito porque era como sacarte la rabia, ¿viste? Encima fue muy bonito porque yo meto gol y vinieron mis compañeros, vino hasta el portero, que no me acuerdo si era Joel Robles en ese momento, y saltaron mis compañeros que estaban hasta desconvocados, todos a abrazarme, fue espectacular eso. Claro, ellos saben lo que ha pasado. Claro. Eso es. Yo venía con una historia detrás que venía, y todos mis compañeros me preguntaban, ¿y qué? ¿Ya sale? ¿No sale? ¿No sale? Y fue difícil. Claro, digamos, es como lo conseguí. En menor es que igual. No, total. Sí, fue muy difícil, claro. fue muy complicado. Qué pero bueno. es muy bonito, es una etapa muy buena. ¿Cuánto estás ahí en Atleti? 3 años y medio jugando en el Atlético Madrid C y medio en el B. O sea, y estoy desde el 2006 hasta el 2010. Y ahí me voy a la cultura. Digamos que estás ahí hasta que cumples... No, pasado, son 23 un año. 26. Claro, 25, 26. Ah, claro, bueno, 25, años. 25 sí. y medio, claro. Ostras. Sí. Y entonces me voy a la Cultural Leonesa y hago 3 años en segunda B, 2 años en segunda, 2 años en primera. Y haciendo, claro, cuando terminó debutando en primera división ya tenía 32 años. Para mí es una locura. Claro, es que la salida del filial... Mira, es que encima yo me voy del filial... bueno, todo pasa y para mí esos años son espectaculares. Es decir, ¿cómo es? O sea, eso es aprender de el primer año, Madrid, además el primer año, mira, yo recuerdo cuando después que me dicen que te vas a ir a España, que no sé qué, cuando yo llego al Atlético de Madrid, me siento, agarro la camiseta del Atlético de Madrid y miro el escudo del Atlético de Madrid y digo, no lo puedo creer que esté acá. Claro, y de repente veo, levanto la cabeza así, yo con todo mi, viste, con todo mi sentimiento, mi pasión, mirando el escudo del Atlético de Madrid, de repente veo al costado a unos ahí que estaban jugando con un Nokia 95, que estaban haciendo jueguito y dice, que mira, no, el Nokia 95, no sé cuánto, el 95 o 98, no me acuerdo cuál era. Y empieza, sí, este es el último que salió de Nokia, mira, y se ponen a hacer el jueguito así con el Nokia, y yo digo, ahí va, esto está loco. 700 euros que te sale. Y yo contaba y digo, estos son como 5.000 pesos, digo. Yo con todo mi sentimiento, el otro jugando con un Nokia, ¿viste? Para que vean lo variado que es el vestuario. Totalmente. Es desproporcionado, ¿viste? Mi situación, yo casi llorando, mirando en el escudo y los otros jugando con un N95 que le salía como 600 euros. Increíble. Y nada, después de ahí, cuando yo terminé en Atlético de Madrid, quedo libre. Pero ahí, ¿en el Atleti alguna vez has entrenado con el primer equipo o algo así? Sí, claro, sí, que al final mucho. estás... Sí, ¿no? La época del Atlético de Madrid es muy buena. Porque, por ejemplo, yo viví con Lucas Pérez, que Lucas Pérez es el padrino de mi hija. Jugué justamente con Coque, Joel Robles, Pulido, Picho Atienza, bueno, algunos que otros. Estaba Paco Regalón en ese momento también. De Gea, que fue cuando salió. Estaba Keco Bontán también. Sí. Bueno, hubo unos cuantos. Sí, fue una etapa. Bueno, estaba Cedric Mawati. Cedric Mawati. Que es filial potente. Sí. Muchos jugadores de primer nivel. Sí, muy bueno. Y bueno, cuando bajabas me acuerdo que cuando bajaba con el primer equipo, para mí era una experiencia increíble. ¿Quién estaba ahí en el primer equipo? ¿Quién estaba entrenador? Bueno, el primero, cuando yo estuve, estaba Aguirre. Después estuvo Quique. Y justo creo que cuando se fue Quique, que vino el Cholo, fue la época que yo me fui. Qué bueno. Yo no llegué a estar con el Cholo. Pero fue una época preciosa, muy bonita. Es que, estaba el Kun, estaba Forlán. Después estuvo... ¿quién más?
Bueno, estaba Banega, me acuerdo. Estuvo Pernía. Bueno, el Atlético de Madrid es... Es que, tío, claro, cambia. Ufaluzzi, me acuerdo. Ufaluzzi, de Central, tío. estaba Pablo en su momento. Bueno, hubo unos cuantos ahí. La verdad que fue una etapa preciosa. Y yo cada vez que bajaba... ¿Y tú a nivel Cuando de estaba fútbol? Reyes, me acuerdo que una vez cuando bajo a entrenar me acuerdo que bajo a entrenar y estaba el primer equipo entrenando, entonces Reyes no había jugado el día anterior y me dicen, bueno, hacen entrenar con Reyes. Bueno, y claro, se ponen a hacer 2 filas y dice, niño, tú pa' aquí. Yo digo, niño, pero si yo tengo la misma edad que Reyes. Y el Kun le sacaba como 5 años al Kun. Y el Kun me decía, niño. Bueno, digo, bueno, ya está, es lo que toca. Y me dice Reyes, no, nosotros vamos a tocar el balón, nada de correr. Y le dice, el profe le dice, venga, que hay que correr. Y le dice, no, que correr es de cobarde. Dice, ¿viste la típica frase que decía que no, que correr es de cobarde? Tú conmigo, toca el balón. Y nos pusimos a hacer entrar en calor y digo, pero están ahí. Nos están todos. diciendo. No, nosotros que tocamos el balón, después nos ponemos con ellos. Y lo agarraba y nos pusimos a hacer entrar en calor aparte. Y tú, bueno, si no que le echo la bronca, Claro, bueno, yo lo que quiera. Es que lo mismo le queda, Y fue gracioso. ¿Y tú a nivel deportivo cómo te veías con esa gente? O sea, cuando subías a entrenar con ellos, tanto con el filial y eso... A ver, la diferencia y se nivel notaba. fútbol, Se notaba, por supuesto. Pero Pero tú te ¿Pero veías. competías? yo me veía. Sí, ¿no? Sí, yo me veía. Tú al final, joder, un tío duro, un tío agresivo, un tío que Yo me compite. veía, lo que pasa es que veías la diferencia, ¿no? Porque al fin y al cabo entrenar... Una de las cosas que tiene, ¿no? Que lo que tiene entrenar a ese nivel es que se te termina pegando el ritmo. Claro. Mucha gente lo dice, tío. Que al final El ritmo ese se te termina pegando. ¿Sí? Entonces, cuando vos bajás de jugar en un ritmo de tercera división a un equipo de primera, se nota quién tiene virtudes, ¿no? Pero al fin y al cabo el ritmo es otra cosa. Es diferente. Ellos van a otro ritmo, pero porque están acostumbrados a jugar así. Yo me acuerdo que a medida que fue pasando el tiempo, me pasó un poco lo contrario, ¿no? Porque yo iba creciendo y me iba aumentando el nivel de exigencia. Que por lo general es al revés. Claro. Vas creciendo, pero tu nivel de exigencia va bajando, porque vas de primera a segunda y tal. A mí me pasaba lo contrario. Yo iba creciendo y iba ahí. Entonces llegué con 32 años a primera. Entonces al revés, ¿viste? Y claro, yo me sentía en ese momento muy preparado. Pero a la vez se te va pegando. Te acostumbras a eso. Es que muchas veces Te acostumbras, ¿eh? Claro. yo veo que muchas veces subes Sí. con primeros equipos y puedes pensar, joder, qué lejos estoy de esto. Pero no es tan así, es dale paciencia, Sí. aguanta, métete Claro, en su porque hay ritmo veces que- y ya verás cómo no te va a parecer que estás tan lejos. Claro, pero que es verdad que lo dices de paciencia en el fútbol, hay veces que es complicado. Entonces es A ver, como- la paciencia no vas a tener paciencia. Claro, por o sea, eso. si vos tenés actitudes y sos bueno, seguramente que te van a dar oportunidades. 100%. El tema es que vos las oportunidades las Eso, tomes. coges, claro. Las tomes y que realmente seas consecuente con lo que vas a tener, porque por ahí una posibilidad es una. Está. Hay muchos jugadores que han subido a jugar estudiando en un tercer equipo y de repente se han quedado en el primer equipo porque les gustaba el entrenador, por delante de muchos otros. Entonces hay veces que hay posibilidades que te da la vida y tenés que estar preparado para eso, esas posibilidades. Y yo me veía que estaba, pero bueno, Sí. no te daba. A ver, al final estás hablando de todo un Atlético de Madrid, tío. Claro. O sea, está El claro que dices tú, el salto. ritmo lo coges, Claro. puedes entrenar con ellos, tal, pero joder, es que es un salto, como dice Mario, o sea, al final... Es un salto muy grande. Claro, ¿y qué, Es ¿y que- qué te va a tener? ¿Quién te va a decir? Bueno, he entrenado de 2 semanas. Claro. Como una prueba, no, ahí Claro. no, ahí no hay. Ahí te tienen que ver muy preparado. Eso es, o Total. que alguien Como tú confíe en dices, ti, a ciegas, El a entrenador muerte. esté ciego de amor por ti, Eso le es. haya gustado mucho y te Diga, Y te apueste, dé la apueste, oportunidad. Y te apueste Apueste, por tío. ti y Exacto. te meta, y te meta, y te meta, y te meta. Y no por eso Exacto. eres mejor que el que tienes al lado, porque a lo mejor No. no eres tan distinto. Simplemente le ha gustado más. Además, ¿sabes lo que pasa? Que después las diferencias se terminan acotando, se termina siendo todo muy pequeño. Pero las limitaciones tuyas las tenés que esconder lo máximo posible. Yo una de las cosas que siempre he tenido, que le he sacado mucha luz es a mis cosas positivas. He interpretado de que tenía que esconder lo malo y que tenía que sacar a relucir lo bueno. Que por ahí no soy un virtuoso con el balón, pero sí iba de cabeza y tenía que ganar.
Claro. ¿Entendés? Entonces ahí, si vos interpretas que las cosas que haces bien las tenés que hacer bien, pues lo otro intenta. Ya, pero que a veces eso es lo esconderlo. más difícil, ¿sabes? Porque hay veces que te piensas, no, voy a subir con el primer equipo y quiero hacer más y quiero hacer más de la cuenta y quiero hacer cosas que no has hecho en tu vida y que no sabes hacer o que las haces peor, va a ser peor para Sí, ti. sí. Pues Cagadísima. cagadón. Pues si tú dices que eres un animal por arriba, pues voy a hacer eso y voy a intentar dárselo al lado. Que Claro. al lado y ya está. Y seguramente sí te vaya mucho mejor. Claro, Pero claro. también Por eso es yo lo digo, complicado. los highlights míos no es tirando un caño, nunca es. No, es despejando la un tackle ahí pelota, abajo. dando un tackle. O sea, Tú, también te digo, los tampoco defensas, mucho. eso es los defensas. Sí, Primero tienen que pero- hacer eso, ¿eh? sí, Lo que pasa sí. es que hay veces que a los defensas se piensan Yo que soy tienen de, que lo, hacer de que los primero defensas primero tienen que defender y después, efectivamente. después tienen que jugar. Que algunos se confunden. Sí. Vamos a esa salida. Que vas a la Cultu después de Atleti. Sí, cuando termino el Atlético de Madrid me pasa que quedo libre y me sale una posibilidad para irme a probar un equipo de Rumanía. ¿Vale? Entonces era una posibilidad para mí diferente, un equipo de primera que recién había ascendido y voy por medio de un chico que era representante en ese momento. Entonces cuando llegamos allá nos habían pintado de que iba a ser la cosa, iba a estar bien y que era un equipo que apostaba por no sé qué, y cuando llegamos allá era un desastre el equipo, recién había ascendido pero era un desastre. Además cuando llegamos el primer día del entrenamiento entrenábamos en el campo, un campo chiquitito que estaba en reforma. Y claro, nosotros llegamos y ya había empezado la pretemporada, llevábamos unos días o unas semanas. Yo fui con 3 chicos más españoles y cuando llegamos al vestuario, estaba el vestuario partido por la mitad, ¿no? Porque vos tenías el vestuario hecho por la mitad bien, pero la otra mitad estábamos como esto, como estábamos en obra. Y claro, yo veía que todos estaban sentados para allá y acá habían 3 asientos de obrero eran. Lo de que tenés ahí, Sí. tipo los que tenés en, no sé, en la obra, bueno, lo tenías acá, puestos ahí, como si estuvieses en el parque, ¿viste? Yo digo, que parece uno fumando o algo. Falta el de la litrona, ¿viste? Entonces nos sentamos ahí y claro, vos tenías la mitad del vestuario bien y la otra mitad hecho un desastre, estaba en obras. Entonces, claro, nosotros nos sentábamos en esta parte. Te sentías mal, pero bueno. ¿Cuánto? nada. O sea, te volviste porque Entonces, viste que claro, no- yo fui a probarme a ese equipo. Vale, no firmaste primero. No, fui vale. a probarme, que sería a finales de junio o principios de julio, con la posibilidad de empezar a jugar. Y para mí era una posibilidad, era ir a jugar a un equipo de primera. Claro, de primera Rumanía. división, es primera división. Total. De donde Yo sea lo la primera contaba y digo, división. Total. primera división. Entonces, hacemos a la semana, hacemos una prueba tal con el equipo y todo va bien. A los 10 días terminó firmando contrato por 2 años. Y resulta que después de, no sé, de una semana, 2 semanas jugábamos el primer partido, perdemos y cuando vamos a entrenar al día siguiente aquello parecía que se venía la Tercera Guerra Mundial. Unas caras, que no hay dinero en el club, que no sé qué, que no sé cuánto, que está todo mal. Viene el director deportivo, viene con el presidente, dan una charla asquerosa, malísima, delante de toda la gente, empiezan a decirle cosas al entrenador, a recriminarle cosas a los jugadores. Yo no había podido jugar porque no me había llevado el transfer. Entonces, muy mal, termina el entrenamiento, hablamos con el entrenador y dice, no, es que no hay dinero, que quieren cambiar los contratos, que tienen que hablar con el club. Entonces nos acercamos al club por la tarde y el club nos dice, no, vuestro contrato hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo sí o sí, no puede estar cobrando lo que van a cobrar. No, nosotros nos da igual, nosotros ya firmamos el contrato. O sea, Hace poco, además, hace nada. Hace una hace 10 semana. días lo firmamos. O sea, Qué raro. bueno, nada. Llamadas, idas, vueltas, hasta que llega el día miércoles, nos citan, justamente nosotros estábamos en un hotel, y nos citan y nos meten en una habitación como esta, chiquitita, donde tenías acá un sofá, el otro lo tenías ahí, y viene el director deportivo con un mono, un negro, un coso así, gigante, enorme, en un ropero, que se pone al lado de él. Y bueno, la cuestión que nosotros estamos hablando y 2 chicos dicen, no, ustedes no hay ningún problema, ustedes ya firmaron el contrato, tal, lo vamos a respetar y tal. Bueno, y al portero y a mí nos dicen, a ustedes 2 se tiene que cambiar sí o sí el contrato, si no, lo vamos a mandar a un lugar que es todo lleno de chabolas, que van a entrenar con el filial. Y nosotros decimos, no, vos me tenés que pagar bien, y si no te denunciamos a la FIFA. Es muy fácil. Entonces, claro, cuando le decimos eso,
Empezó a putearnos, a hablarnos en rumano, a hablarnos en inglés. Nos dijo de todo. Y claro, mi compañero se levanta, y en el momento que se levanta el tipo este que estaba al lado y lo hace así en el pecho. Dice, no, al presidente no. Llega. Se prendió. Es así, me derretí, ¿viste? Y claro, cuando me quedo pálido, digo, acá terminamos mal. Yo me veía en las noticias, dentro de 2 meses buscan a un argentino que se fue a jugar a Rumanía. En las noticias mi mujer por ahí buscándome como desaparecido me veía. Y nada, al final termina esa charla muy mal y nosotros terminamos rompiendo el contrato y al otro día recuerdo que se van todos justamente del hotel porque el equipo jugaba, mi compañero se va esa misma mañana y yo me quedé 24 horas solo. Porque todos mis compañeros se habían ido porque jugaban al otro día. Entonces, claro, me quedé solo. Y para mí esas 24 horas hasta que me vine a España fueron muy malas. Fue muy malas. O sea, se te pasa por la cabeza cualquier cosa, que te puede pasar cualquier cosa porque te sentís solo, porque no sabes dónde estás. Eso es en un sitio que no... Encima era 150 kilómetros de Bucarest, era una ciudad secundaria y claro, te sentís mal. Claro. ¿Viste? Me acuerdo que tenía hambre, quería ir al supermercado. Digo, ¿qué hago? ¿Voy al supermercado? No vaya a ser que vaya al supermercado y me agarra alguien por la calle y me pega una paliza. O sea, te pensás paranoia. Claro. Una paranoia total. Hombre, después de lo que había vivido, a lo mejor hay las asas. Claro. Es normal, ¿eh? Recuerdo que, claro, de repente ellos terminan el contrato, tenía que ir a firmar una cosa. Entonces, cuando salgo, digo, seguramente acá me van a hacer algo. Me llevan al hotel, en el transcurso del hotel, digo, acá me va a pasar algo. Claro. Me tenían que llevar al aeropuerto, me va a pasar algo. O sea, era todo desconfianza. No, totalmente. Claro. Encima, claro, cuando me llevan al aeropuerto, que eran 150 kilómetros, me pasa a buscar uno con un coche que me acuerdo que era un gordito muy simpático, era muy simpático. Digo, este me la va a colar por algún lugar. Este es demasiado bueno, y de repente agarra y se mete por otra carretera y dice, es que no voy a pagar peaje, Bueno, me parece un poco raro, ¿viste? Claro, no quería agarrar la carretera principal y se metió por una carretera secundaria. Bueno. Se metió por Llegó, esto termina mal. De tierra y ya luego... Esto termina mal, se empezó a meter por el medio del campo. No sabe lo que era eso, digo, bueno. Digo, por favor, que se termine esto, por favor, que se termine ya. Y claro, en un momento, en medio del campo, en medio de la nada, ¿entás a dónde estaba? De repente para el coche. No te creo. Para el coche, me mira, lo miro, yo estoy con un nervio todo transpirado así, y me hace pss. Digo, no me diga que va a hacer pis. Pss. Se baja, lo empieza a mirar por el espejito, lo miro por el otro espejo, miro y se pone a hacer pis. Digo, no puede ser tan mala leche este hombre, me está haciendo... Y digo, y va a hacer pis de verdad, por favor, que me robe. Digo, que se lo lleve, que me deje acá. Nada, se sube al coche, arranca el coche y me llevó hasta la estación, hasta el aeropuerto. Digo, no puede ser este sufrimiento, loco. ¿Qué sufrimiento? No sabes lo que es. Claro, tu cabeza va a mí. Claro, ya te piensas ahí de todo. Tu cabeza va que a mí. te hubiese dicho, tío, dile, pues, en un rato voy a parar a hacer pis, que si no, y así tú ya te olvidas. Sí, pero sí, en ese sí. momento tú te das para ver. Y que aquí, a ver qué pasa ahora, claro. Pero ¿y a qué altura fue la rescisión? Porque luego... No, fue a los 25 días. Pero eso ya... O sea, y era, te dio tiempo a firmar. Claro, bien. Cuando yo vengo para acá, me acuerdo que sería los primeros días de agosto. Claro, o sea... 10 de agosto sería, 10, 15 de agosto. O sea, dentro de lo 15 que cabe, de agosto sería más dentro bien. de lo que cabe, puedes firmar todavía con un equipo, claro, hacer pretemporada, claro. iniciar liga... Lo que pasa es que cuando vengo era como... todo descolocado, pero bueno, digo, bueno, ya está. Entonces empecé a entrenar por mi cuenta y por medio de Claudio Arseno, del polaco Arseno, uno que jugó en Las Palmas y bueno, jugó también en el Racing de Santander, conocí a una persona que estaba metido en la cultural y se había enterado y bueno, al final terminé yendo a la cultural leonesa por medio de él. Qué bueno. Ahí la cultural leonesa que estaba en segunda vez. Buen proyecto. ¿Qué tal ese año? Muy mal. ¿Sí? Muy mal. Muy mal. Ahí la Cultu era un equipo totalmente diferente a lo que es ahora. Ah. Entonces era un equipo que venía de unas temporadas intentando ascender
y esa temporada no había dinero en el club. Ah. Pero muy mal. Salió Muy mal. A todo- nosotros nos quedaron debiendo 7 meses. Yo me acuerdo que me pagaron septiembre, me pagaron octubre, noviembre me lo pagaron en abril, y bueno, y después los demás meses me lo dejaron debiendo. Y hasta hoy. No, después lo ¿Pudisteis? terminaba Sí, recuperando pudisteis por hacerlo. medio Por del tema- sindicato de AFE, de que AFE. eso es una de las cosas que tiene buenísimo No, la AFE. verdad que sí. Y AFE a mí me ayudó un montón. Pero Pero- fue época muy difícil. Y pasé del Atlético de Madrid, que era todo margaritas y Tal- colores, una burbuja. a de Tal repente pasas a Rumanía, que te va mal, y de repente te va a la cultura lorenza, que era todo un caos. Tú porque No- habías vivido, antes del Atleti habías vivido cosas también ya de curtirte un poco, pero realmente estás viendo ahí lo que es el fútbol. o sea, Claro, el Real Madrid, ahí pues, agarrabas lo que- el barro, ahí claro, llegas eso al es. barro. Y, ya te Y toca claro, decir, decirla, bueno, ya está. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía dinero ahorrado, menos mal, y me pude mantener bien, pero hubo gente que lo pasaba mal. joder. No llegaba a fin de mes, no podían comer, no sé qué, y fue una experiencia increíble. Pero aquello. ¿jugaste ahí para que te diese para firmar en...? O sea, ¿jugaste Sí, sí, partidos ahí a nivel de jugué, fútbol? ahí habré jugado de los 36 partidos que tuvimos en el año, yo creo que habré jugado 33. Vale, o sea, que juegas todo por lo menos para poder... Sí, 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 sí. Pues luego, al año siguiente, ¿dónde firmas? Me voy a la Atlético Baleares. A Baleares. Y bueno, lo cultural leonesa, a ver, ahí pasamos un montón de situaciones. Yo recuerdo una vez que fuimos a entrenar y estábamos todos, llegamos a Puente Castro, que es la ciudad deportiva, y cuando Sí. vamos llegando, que me llevaba un compañero, estaban todos los coches parados fuera. Entonces se para por detrás y dice, ¿qué pasa? No podemos entrar. Dale, que tenemos que entrenar. No, que los trabajadores no vienen a trabajar porque les deben no sé cuántas nóminas y han cerrado directamente la ciudad deportiva, que no hay entrenamiento. Dios, no puede ser esto. Y claro, estuvimos una semana sin entrenar. O sea, no por Lo decisión juro. vuestra, sino por decisión de la De gente que no del teníamos club. lugar. O sea, estaba cerrada la ciudad deportiva. Imagínate. O sea, el La el situación, club en ese sí, sí, momento era de números rojos y era todo mal. Hoy en día la cultura leonesa, y yo lo veía, digo, que me hubiese encantado vivir esa situación en la que vive hoy en día el club. Joder, no, sí, ahora está en... Claro, porque eso sería de cuánto, hace... Hombre, en una 2011. época- O- 2011, sí, aquí en o sea, España, 13 2011, años. Sí, Sí, muy fue complicado, difícil, claro. fue una etapa difícil. Difícil. Y bueno, mira, llegabas ahí y de repente sin entrenar una semana estuvimos. Porque no estaba todo cerrado. Y claro, la gente no trabajaba, no podían trabajar, los trabajadores le debían más de un año y medio. Entonces, claro, era como hacer huelga y cerrar las instalaciones y no pudimos entrenar. ¿Y aún así os salváis? O sea, Y eso- nos salvamos ¿salváis? faltando 3 jornadas. Fue la primera vez que me senté en un campo de juego, que te arrodillabas. Era la época que salían muchos equipos y tocaban el balón y te tenías que arrodillar. Ah. Entonces, bueno, era difícil. Fue muy complicado. Sobre todo cuando venías de donde venías, porque el Atlético de Madrid está bien. Y de repente te encontrás con todo el barro, lo que es la verdad. Es que es el mayor ostión que te puedes llevar. Sí. Totalmente. Y después me fui al Atlético Baleares, que jugamos playoff, y fue una etapa muy bonita. Muy distinto, ¿no? Sí, muy diferente. Muy diferente totalmente. ¿Jugasteis playoff? ¿Playoff a segunda? Bueno, tío. Sí, claro, nosotros perdimos justamente con el Mirandés. Ah, Jugamos primero con el Mirandés y después perdimos con el Lugo, que era el Mirandés de Pablo Infante. Sí, sí, sí. que Ah, perdió con- vamos, qué mítico. Claro, esa época. Qué bueno. Y después, de ahí me voy a Oviedo. Bueno, y en Oviedo también me pasó otra situación complicada. Oviedo en segunda B también, ¿no? Vale. Y ahí firmas dos... Ahí firmo un año. vale. Y a ¿Pero mitad... Oviedo, buen proyecto? Sí, muy buen proyecto. Claro. Pero lo que pasa es que fue el año que se metió Peter Slim. Ah. Entonces, bueno, el club estaba sumergido en una época económica difícil también. Pero era Oviedo. Claro. A mí me encantó jugar en Oviedo. Buah, tío, Fue fútbol, fascinante. el fútbol. Fue fascinante. A mí fue muy apasionante jugar. Eso, Y entonces- joder, es un club grande. Es que aquí, estaba de sí, segunda sí, vez, sí, digo, es pero si esto es histórico, tío, jugar sí. en primera división en un equipo de segunda B, digo, no puede claro, ser, loco. total. Es ¿Qué increíble. es eso? La gente, digo, 11.000 personas acá en la cancha, digo, esto es una locura. Qué guapo, tío. Claro, yo no conocía eso y claro, Claro. te empapás ahí y te parece una locura. Qué bueno. Me pareció La increíble. primera vez, ¿no? Digamos, que tú sientes eso, que eres... eso. Que me sentí Profesional, jugador. eso es. Exacto. Ahí sería, a lo mejor. Profesional. Eso es. Porque es verdad que en Atlético Baleares jugué ese playoff, pero no era lo mismo. Claro. El contexto no era lo mismo. Claro. Pero ahí decís, soy jugador de fútbol. Claro.
Esto es lo que siente un jugador de fútbol. Sale ¿Verdad? con Porque 10.000 después, ahí. Atlético Madrid, lo mismo. Atlético Madrid sí, pero es esta filial, no es lo mismo. eso No, es, no es lo mismo. ¿Y ahí qué te pasó en el Oviedo? Y ahí, claro, en enero viene un representante que era un muchacho que yo conocía acá, de Madrid, y me dice que tenía una oportunidad para irme a un equipo de primera de Francia. Entonces, bueno, se viene a mi casa, se reúne con el club, pasa oferta. Yo digo, no puede ser esto me ha tocado la lotería. Me voy a un equipo de Francia de primera. Pasan días, pasan semanas, mails de por medio, conversaciones, no sé qué. Hacen una oferta y todo. Supuestamente en julio me iba a jugar a Primera de Francia. Yo no podía creer, era el hombre más contento. Encima, la época en el Oviedo fue buena, jugamos playoff y tal. O sea, después de ese año en el Oviedo, era para irte después de ese primer O sea, año en el durante Oviedo. esos últimos meses se Eso va... es. Entonces quedan, supuestamente los dos clubes quedan para julio. Entonces mi mujer queda embarazada y teníamos, me acuerdo que tenía fecha de nacimiento mi hija el 22 de julio. Y esta persona me dice, el 20 de julio vienen a firmar el contrato. A mí me parecía raro, porque era 20 de julio y cuando en Francia empiezan antes. Pero bueno, nada. Dice, no, por esto, que lo otro, que no sé qué, que ellos. Vale. El club, el Oviedo, dice que sí, vale, que va todo bien. Vale, perfecto. Yo organizo el parto de mi hija, que tenía que nacer el 22, lo programo para el 17. Porque claro, el 20 no me da tiempo. Entonces digo, bueno, yo quiero irme con todo hecho. Mi mujer, organizamos, viene esta persona al nacimiento de mi hija, está en el hospital, tiene a mi hija en los brazos, me dice, no, que va a salir todo bien, que te va a cambiar la vida, que no sé qué, no sé cuánto. Yo me voy para Oviedo el 17, el 20. Y el 20, justamente el 22 era cuando se juntaban. Entonces, cuando es el 22, que es justamente el cumpleaños de mi mujer, el 21 lo llamo, ya estoy yendo para allá, voy en el coche. El 22 yo voy a entrenar y no sé más nada de él. Entonces cuando llego a entrenar, la gente del club, che, que tenía que venir dónde está, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya habíamos arreglado, que ahí esto fue de dinero, que ahí... No sé, no me contesta el teléfono, le digo. Dice, a nosotros tampoco, que no sé qué, no sé cuánto. Yo ya lo llamo. Pero es la persona que había estado en el... Es la persona que hace de representante, Sí. y que supuestamente traía la oferta del club francés. Y de un Entonces, día supuestamente hubo mail de por medio, hubo todo, hubo una oferta, hubo todo. O sea, una transacción había normal. comunicación, sí. Que hasta el club del Oviedo estaba... Exactamente. Todo, habían estado hablando con él. Exactamente, el director deportivo. había Claro, o sea, hablado sí con que no él. es que digan no te la colaba a ti solo, sino Claro, que habían todos. hablado con el presidente, habían hablado con el director deportivo, esta persona vino, se entrevistó con la gente, tuvo reuniones con el club, o sea, no es que yo me lo inventé, o sea, fue verdad. Entonces, claro, de repente cuando llega ese momento no se presenta nadie. Lo llamo, el club me llamaba, me decía, ¿qué pasa? Y digo, no tengo ni puta idea. Digo, yo pensé que había chocado o que le había pasado algo. Así me dijo, estoy yendo para allá, el día anterior. ¿En serio? Entonces, cuando le digo a mi mujer, que mi mujer estaba recién parida, había tenido familia hacía 4 días, le digo, anda a la casa. Me llama a los 10 minutos y me dice, no te vas a creer, pero está lleno de policías. Digo, ¿cómo que está lleno de policías? Digo, ¿qué? ¿Le pasó algo al coche? Dice, no, se fugó a Argentina. Digo, ¿cómo que se fugó a Argentina? Sí, se fue a Argentina y dice que ha estafado a un montón de gente. Y que ha hecho lo mismo que hizo con vos con un montón de jugadores de pequeños. Yo me quería morir. A un montón de gente la había engañado, que supuestamente iba a llevar a sus hijos a diferentes clubes de Portugal, clubes de Francia, clubes de España, y le había dicho que ese día tenía que ir a firmar. No sé con qué necesidad, porque a mí solamente él me pidió dinero para, no me acuerdo si eran 1.000 euros, que era supuestamente para gastos. A mí me pidió eso, pero el dolor que me hizo fue increíble. Entonces cuando mi mujer me lo cuenta, que ella, imagínate, me lo cuenta llorando. Cuando me lo cuenta, yo me quedé pálido. Digo, no puede ser. Me quería morir. Vaya A mí fue un palo de que... O sea, entrar en consecuencia y ¿Tú entrar... todo preparado? Todo, yo ya tenía todo hecho, hasta las maletas tenía hecho.
No, parece de película, en plan... Y claro, de repente cuando empiezan a decir, no, es que estafó al dueño, es que estafó a los amigos, le ha sacado dinero a no sé quién, su NIE no existía, su nombre era como que no figuraba en ningún lugar, tenía 2 coches, los coches no estaban a su nombre, la casa no estaba a su nombre, chaval. le habían encontrado un montón de folletos falsificados dentro de la misma casa. Le habían encontrado una plancha que hacía como contratos, así. Sí. Era como un estafador. Era un estafador. Era un estafador. No, y bastante profesional, Sí, porque lo tenía todo... Y se fue a Argentina, claro. Y después nosotros, todas las personas, hicimos una demanda conjunta. Y habremos hecho una demanda conjunta como de 19 personas, que a medida que iba pasando el tiempo se iba sumando más gente. No, es que yo, por ejemplo, yo saqué la noticia... Y cuando saco la noticia al tiempo, me acuerdo que me llamaba gente y me decía, no, es que yo soy Carlitos que vivo en Badajoz y esta persona le dijo lo mismo a mi hijo. ¿Y cuánto tiene tu hijo? 16 años y lo iba a llevar a Loporto. Después había otro que me había dicho también que no sé si era sevillano y que al hijo no sé a dónde lo iba a llevar, a un equipo de Francia. Cosas así. Qué locura, tío. Y sobre todo, tío, que lo tienes que tener... Porque, y que te pase hoy en día, porque esto te parece como te parece lejano, o sea, te parece imposible. Y a mí las cosas que me iban pasando, digo, no puede ser. Yo llegué a hablar con el Club de Francia y el Club de Francia no estaba enterado de nada. No tenía ni puta idea. Claro, o sea, era todo preparado, claro, para... No tenía ni idea. Y sobre todo que se la cuele también a porque te la puede colar a ti, pues que estés a lo mejor un poco más tal, que no controles el tema. Pero también al Oviedo, también a todo el mundo. A un club, fue increíble. Claro, entonces fue una locura. Y yo me acuerdo que esa semana paso en Oviedo, entreno y el sábado termino fichando por el Leganés y vengo al Leganés en segunda vez. Entonces, claro, era como, tengo que salir de acá porque está todo mal. Además, la gente no quería que yo me quedara porque había pasado una cosa muy grave. Sí, que daba rabia también. Seguramente tú pues querías algo más fresquito, ¿sabes? Sí, y además que a nivel club era negativo. Era todo negativo. No, claro. ¿Entendés? Entonces el club también había apostado porque a mí supuestamente me iban a comprar, ese dinero lo iban a utilizar para algo, para traer jugadores, eso no estaba. Bueno, entonces para mí me pusieron entre la espada y la pared, y para mí fue difícil. Encima de un sitio donde has estado bien, has estado contento, has estado el poder tener que salir así, el tener que estar... Joder, entonces por eso me vengo acá al Leganés y me acuerdo que cuando me pesan, el primer día de pretemporada en el Oviedo yo me peso y estaba pesando 77,5. Entonces, cuando llego el primer día, eso fue en Oviedo. En Oviedo, 77,5. Y cuando llego a la semana, el lunes, en Leganés, que me acuerdo que me pesan, estaba en 71. En una semana perdí 7 kilos y medio. Estoy por todo. Qué pasada, tío. Joder. No dormía. Claro. Esa semana lo pasé muy mal, jodidísimo. Decía, tenía a mi mujer, a mi hija... lo tenía acá, yo estaba allá, había pasado todo esto, tenés que entrar, te tenés que dar cuenta de las cosas que te suceden y fue difícil, muy difícil. Y mirá lo que es el camino, porque después no hay mal que por bien no venga, porque de repente llega al Leganés y termina ascendiendo. Bendito estafador. Claro, yo lo hablaba con mi mujer y digo, a veces me encuentro por la calle, pero no sé si le pegó o le abrazo. Claro, que al fin y al cabo que hago el abrazo le pego, digo. ¿Qué prefieres? Claro. La buena. Exactamente. O la mala. ¿Qué prefieres primero? Claro, totalmente. Primero la paliza y luego el abrazo. No, la verdad que sí. Y fue así como llegué al Lega. ¿Y cuánto te costó, digamos, volver a coger ritmo, estar ya mentalmente bien? ¿Entraste ya en primeras titular? Cuando yo llego a Leganés, llego porque, bueno, después de todo lo que sucede, digo, bueno, Leganés, Madrid, yo conocí a la familia Pavón Moreno, porque al fin y al cabo el hijo, Felipe Moreno, que era el director deportivo en ese momento, que estaba con Chema Indias, que después llega Chema, pero bueno, Felipe estaba más o menos en la parcela deportiva, había sido compañero mío en el Atlético de Madrid. Entonces yo los conocía a la familia. Y cuando hablan con Asier, con Garitano, dicen, bueno, si él quiere venir, que venga. Va a ser bienvenido. Y llevo un proyecto que estaba armándose. Además, el Leganés no es el Leganés de hoy, era otro tipo de club. Sí. Entre el Leganés y el Oviedo había muchísima diferencia. Claro. El Oviedo era un club, una estructura de club, club muy organizado, y llegabas a un Leganés que era mucho pulmón.
Estaba empezando, digámoslo Claro, así, ¿no? era A un construirse. club que se empezaba a construir. A Y tenías de competir. todo, que tenías gotera, que te entrabas ahí, te cagabas de frío en el vestuario, ¿viste? Era O sea, otro le ganáis en Leganés. el barro. Era el barro. Leganés del Claro, barrio, claro, o sea, eso es. que intentaban todo, que se intentó hacer un montón de cosas y terminamos ascendiendo. A nosotros nos lo contó Alberto Bueno, Sí. nos contó que entre todos o sea, sumasteis en lo Sí, que al se final podía. Oye, pues a lo mejor deberíais hacer esto, a lo mejor deberíais hacer lo otro, Sí. que entre todos suman a que el club pues vaya cogiendo estructura y todo se haga mejor. Sí, vos date cuenta que yo llego al Leganés y era un equipo de barrio. Entonces, cuando yo me retiro del club en primera división, era un club organizado, estructurado, ya tenías una ciudad deportiva. A nosotros nos pasaron 2 millones de cosas. Nosotros entrenábamos en Butarque, que el Butarque era así, de este color, porque no tenía césped. Y entrenabas en Butarque, en el campo y en el campo de artificial que estaba por detrás. El anexo, joder. Claro, el de anexo Butarque, que era, ¿no? decía, esto era Butarque porque era así marrón y así era el anexo porque tenía todas las pelotitas negras, ¿viste? De caucho. Claro, ahora tú ves el anexo y el césped está espectacular. No, el anexo era esto, no sabes lo que era. El antiguo antes de eso era horrible. Claro, era te caías y toda bola negra. te partías acá la cabeza, todo raspado por todos lados, era increíble. Es que has visto, claro, es que has vivido desde dentro la transformación. Sí, la sí, transformación en mayúsculas. O sea, porque es Total. desde el Llovía y mismísimo- veías tachos por todos lados porque se caía, había cotera por todos lados. O sea, era una sola persona la que trabajaba y hacía 2 millones de cosas. ¿Y tú, a nivel profesional, o sea, cómo...? Porque claro, estos ascensos Sí. te pillan a ti con Pues 29... 29. Yo En juego una- mi primer partido en segunda segunda, con 30. Claro, digamos que esa madurez, es que ya tú estás Futbolística, sí. bien formadito, ¿no? Sí, total. Digamos que es tu, Sí, tu le mejor diste, momento. le diste, porque la palabra es madurez. Porque vos ya Todo lo que tenés me ha pasado. tanto por detrás que madurás. Pero además venís con una edad que también tu cabeza funciona de otra forma. Ya había tenido a mi hija, ella interpretaba por dónde Claro. iban las cosas. Digo, Ya. ya sé, ya soy grandecito. Y de acá no me van a mover. Sí. Entonces hacías las cosas con otro sentido. No es tanto... o sea, yo sí disfruté un montón, pero tenía muy claro que tenía que jugar y que quería jugar y que de ahí no me iba a mover nadie. Claro, incluso estando esos años en segunda, al final lo que dices tú, tienes esa madurez ya tanto a nivel de cabeza como a nivel de fútbol porque ya has vivido bastante. O sea, no- como para que, Sí. como para que se te haga grande una segunda división, ¿sabes? Has vivido No, tanto no, que totalmente. aunque no hayas jugado en segunda división, te adaptas rápido y- Exactamente. y no se te queda grande. Yo creo que la mentalidad en ese caso te da Un montón. el 90% de lo que te vas a enfrentar. Porque si vos, aunque no estés acostumbrado, te mentalizás que es lo que hay, pues tenés 90% de ganar. Porque te acostumbras. Ahora, si vos vas con el freno de mano y vas con la duda, que a ver cómo va a ser este año, a mí me daba igual. Digo, al que sea, me pones un mono así y lo salto. Me pones al otro y lo tengo que reventar. Y tengo que poner acá, y la tendría que poner, y así fue. Y tirás para adelante, ¿viste? O sea, tú ibas, claro, al final, quieras o no, en pocos años Sí. pasas de segunda B a primera. Sí. Entonces tú, al final, eres muy maduro, eres muy consciente de las cosas Sí. y fuiste pensando, o no sé si ibas con miedo o duda de decir, joder, estoy subiendo niveles, a ver cómo, antes de ver ese nivel, Sí. ¿cómo era tu mentalidad o tus nervios antes de esos primeros partidos en primera o segunda? ¿Cómo eras tú? Sí, por supuesto, tenés nervios. Esas dudas, Tenés ¿sabes? nervios y tenés dudas. Porque también te das cuenta de que decís, che, es lo que te decía, a medida que vas cumpliendo años, tu nivel de exigencia aumenta. Claro. O sea, vos tenés 30 años y no tenés la misma frescura que por ahí tenés con 26. No estás tan... que se nota. No tanto, pero se nota. Yo me he cuidado y por suerte a mí me iba bien. Pero no es lo mismo. Entonces, claro, de repente tenés que... El delantero de segunda B no es el mismo del de segunda. El de segunda es más rápido. Y el de primera es mucho más rápido. Es más determinante. Entonces te tenés que acostumbrar. Y vas, pero tu fortaleza mental tiene que ser más fuerte de lo que tenés alrededor. Si tu ambiente te envuelve y vos te dejás envolver por eso, te come.
Y vos no te puedes dejar comer. Total. Es decir, primero estoy yo, y de segundo estoy yo, y tercero estoy yo, y voy a hacer todo lo posible para seguir hasta el final. Y así es. Por más que no te dé. A nivel defensivo, ¿qué cosas hacías o qué diferencias, no diferencias, pero qué cosas diferentes hacías en primera o segunda? ¿Qué cosas notabas, por ejemplo? A ver, la madurez a mí me llega y me llega en todo sentido. Me llega a nivel mental, me llega a nivel general, mi familia, yo ya soy padre de familia. Entonces eso te repercute mucho en la vida, sobre todo en tu vida diaria. Yo no era de salir, sino más bien me quedaba en casa, me quedaba con mi familia, me quedaba con mis hijos. Eso lo interpretaba muy bien, me hacía muy bien, siempre me ha hecho muy bien. Y yo siempre he sido mucho de familia. Entonces, cuando jugás, interpretás que hay veces que tenés que salir, ya hay veces que no tenés que salir, no vas siempre al bulto, hay veces que vas, hay veces que no, e interpretás muchísimo más cuando tenés que hacer las cosas. Sí, digamos que tienes que... Interpretás de otra forma. Pensar mucho más. Interpretás de otra forma. Y vos te das cuenta qué es lo que haces bien. Por ahí con 20, 23 años sos un impetuoso, o sea, saltás a todas, cabeceás todas, haces un montón de faltas, sin embargo, con 30 años no. Vas, cuando podés robar, robás. Cuando no podés robar, pues te quedás. Claro. Interpretás. Sobre todo porque también la categoría te lo exige, porque lo que dices tú, Sí. si vas a todas por ir a todas, a lo mejor en segunda vez te vale, en segunda vez te vale un poco menos, pero en primera es que a lo mejor vas a todas y es que te penaliza. O sea, Claro. es que no hay opción a que no te penalice. Claro. Entonces tienes Yo que me acuerdo dar- una vez que tiran una pelota jugando con el Atlético de Madrid, que tiran una pelota larga y lo ve a Gameiro, que estaba como a 5 metros, lo mira así de reojo y va. Sale Gameiro y me pasó como si fuese un arbusto, ¿viste? Digo, ahí me di cuenta. Claro, y esas cosas te pasan que decir, claro, en otro momento le hubiese sacado un montón de distancia y no hubiese pasado eso. Pero esas cosas sí te vas dando cuenta. ¿Cómo fue? Ahí me gustaría que contaras cómo fue ese ascenso de segunda a primera. Leganés primera vez Sí. en su historia, yo creo, en primera división. Imagino Sí. que fue especial. Mira, tanto para mí ti como los dos ascensos que Sí. tengo con Leganés son especiales. Cuando yo asciendo a segunda división, para mí era como salir del barro. Claro. A mí me había costado un montón. Entonces salgo de segunda B con 29 años y llego a segunda con 30. Y claro, para mí ese ascenso fue espectacular. Nosotros ascendimos en el Hospitalet y para mí fue una sensación que... La de primera división es diferente, pero para mí lo que tuvo valor emocional, personal, ese tuvo más. Claro. En plan, por Sin fin. embargo, lo otro, ascender a primera, para mí fue una pasada, pero el ascenso a primera fue para mí llegar a un sueño. O sea, llegás a la máxima categoría donde vos siempre quisiste jugar. Pero lo otro para mí fue como una apuesta personal, ¿entendés? Que se te traba y de repente lo conseguiste. Digamos que segunda división fue el objetivo que tanto has perseguido porque tú lo que querías ser es profesional. Exactamente. Y en segunda división ya te das cuenta de que joder, ya puedo decir que soy profesional. Ah, dices, por soy fin lo he profesional conseguido. del fútbol, soy Sí, futbolista. y porque venís persiguiéndolo durante tantos años que cuando lo conseguís Claro. es Y increíble. luego ya primera, prácticamente, Pero es claro, el te lo sueño. encuentras al año siguiente y dices, "Jo, esto es un sueño, ¿no? Claro. Esto es el sueño, pero el objetivo ya lo vengo Cuando mira, cumpliendo". nosotros hacemos una temporada buenísima y a medida que iban pasando los partidos te la ibas creyendo. Yo creo que es muy parecido a lo que pasó el año pasado en el Leganés, ¿no? Que era un equipo que no se tenía tan en cuenta y de repente termina ascendiendo. Y cuando nosotros ascendemos, hacemos una piña, un grupo espectacular y el grupo se termina yendo arriba a medida que va pasando las jornadas y terminamos ascendiendo. Entonces me acuerdo que termina el partido y empezás a llorar, ¿viste? Termina el partido, empezás a llorar. Hablas con uno, llorás. Hablas con otro, llorás. Y claro, era una Magdalena. Me mandaban un mensaje, mi hermana, ay, que no sé qué. Lloraba. Me llamaba mi papá, lloraba. Y estuve como 3 horas llorando, que fue desde Miranda de Ebro hasta Leganés, llorando, que era una Magdalena, era, no sabes lo que era, era tremendo. Hombre, tío, es que Pero al fin y al cabo, justamente lo que decís, ¿no? El grupo te tiene que ir haciendo cada uno su rol y su papel, pero sobre todo aportando. Aportar y creértela. En el momento que te la crees, ahí está la cosa.
Es que, tío, estaba pensando ahí en en ese momento que dices tú de lo del el momento de ascender, de llegar a primera división, en plan, en esos reencuentros con los tuyos, esas llamadas y tal, yo probablemente sea de las mejores sensaciones que puede tener un jugador, de decir, Sí. joder, hablas con tu familia y dices, joder, lo he conseguido, tío, con todo lo que has vivido, que tuviste en la cabeza dejar el fútbol, Sí. que un día estabas en una habitación en Rumanía y parece que todo se iba a acabar. Y de repente estás en primera división y es como, joder, lo hemos conseguido. No lo he conseguido, lo hemos conseguido a los Total. tuyos, ¿no? Es como, Sí, sí, ¡buah! sí, sí, sí. El otro día, mira, le estuve viendo el especial de Di María, que él se pone a hablar con la familia cuando sale campeón. Joder. Y yo me hace... lo pensaba mucho por Messi, porque él decía, él estaba hablando con la familia, ¿no? Y decía, lo hemos conseguido, al fin, ¿viste? Ya tenemos, ya somos campeones, tal. No es tan así lo mío, pero me ponía a pensar, ¿no? Que, digo, Messi, un jugador que con la selección siempre lo había intentado, sale campeón primero de la Copa América y después del Mundial. Pero para mí esa Copa América que él consigue es como haber roto la barrera. Después consigue el Mundial, que es su sueño. Ya. Pero al fin y al cabo, romper la barrera era la primera Copa América. Para mí esa Copa América que él celebra es espectacular. Que me pasó a mí. Yo cuando siendo a segundo, para mí era... Claro. Muchos me lo dicen, ¿no? Ascender a primera es un sueño, pero ascender a segunda para mí fue algo increíble. Porque personalmente era un objetivo Claro, personal. Claro, es lo que habías vivido. Claro. ¿Sabes? Es lo que mirabas, era tu Claro. objetivo. Y lo que no llegás nunca, decir, no llego, loco, no llego, lo intento y no llego, la puta madre. Si no por unas cosas, por otra, y no llego, y te lo encuentras. Y lo de, por eso te digo que llegar a primera para mí fue espectacular. Y fue muy bonito. ¿Cuántos años estás ahí en Leganés? 2 años. Bueno, 2 años más, estoy 5 en total. Eso es. ¿Qué significó, ahora de terminar la etapa de Leganés, qué significó Garitano para ti? Y a mí es el entrenador que más rendimiento me sacó y además es una persona que me enseñó mucho. Me dio mucho espacio, un espacio muy positivo y además yo creo que fue el entrenador que más rendimiento me supo sacar. Sí. Sí. Me confío en ti y... Sí, por la confianza y sobre todo, yo creo que también era algo recíproco, ¿no? Claro. Yo le daba y él sabía que yo le iba que le iba a dar todo, que no iba a tener ningún tipo de problema. Es más, con Asier hablábamos poco, pero lo poco que hablábamos nos entendíamos muy bien. No hay que hacer esto, vale. Lo interpretaba. Esto, vale. Esto también. Asier, mira, vamos a intentar hacer esto. Bueno, vale. Y hablábamos muy poco, pero a la vez nos interpretábamos muy bien. Qué bueno. Después de 5 años ahí en Leganés, ¿con qué años sales de Leganés? Yo me voy de Leganés. ¿Con qué años? 34. Sí, 34 Después, años. Y me voy a Las Palmas. ¿Y cuál era tu idea en esos años? Ya tenías 33, 34, Sí. estás en primera, ¿qué querías hacer? ¿Querías salir fuera? ¿Cómo te veías? Sí, ¿Seguir en España? ¿Qué idea tenías? En ese momento yo pensaba que justamente me iba a ir a jugar fuera. Pero después me salió la oportunidad de irme a Las Palmas y no lo dudé. No lo dudaste, ¿no? Nada, no lo dudé. Para mí fue espectacular, fue muy bonito. Lo malo que Las Palmas, cuando yo llego, me lesiono en la pretemporada y esos meses son muy malos, malísimos. Porque me metí en una situación personal donde me exigía a mí mismo y no encontraba salida. Y no era el mismo jugador. Había pasado del Mantovani de primera división en el Leganés, del reconocimiento y de estar bien, a de repente estar en segunda, no jugar y no sentirme cómodo. Sin embargo, yo me miraba alrededor, mi mujer estaba espectacular, contentísima en Las Palmas, imagínate, con mis hijos, estaba fenomenal, pero yo no me encontraba futbolísticamente bien. Y llegó un momento en que lo empecé a pasar mal. Me acuerdo del mes ese de noviembre, lo pasé muy mal. Lo pasé de las peores temporadas jugando, estando en un equipo bien, porque estás económicamente bien, estás estable con tu familia, pero no te encontrás y de repente se te va el foco. Y recuerdo que vine a un partido a ver al Leganés, que no había vuelto, entonces jugaba justamente contra Sevilla, y me acuerdo que cuando entra la gente se vuelca. Es más, en un momento empiezan todos
a aplaudir, me miran a mí. Yo hacía meses que no venía por Madrid y para mí fue una inyección anímica. Y cuando salgo de Leganés, salgo de Butarque, digo, para, yo era era esta persona. No puedo ir allá y ser el otro. Entonces de repente me cambió. Y ahí me di cuenta que el factor psicológico te juega un montón. Que hay veces que uno no puede dominar y por eso veo la importancia del psicólogo, del coaching y de una persona que te acompañe y que te haga ver diferentes tipos de realidades. Porque hay veces que uno entra en un momento que no lo puede dominar y es necesario que alguien te ayude desde fuera. En mi caso yo lo viví porque justamente la inyección anímica vino porque la gente me dio eso. Pero si no, hubiese Sí, si no hubiese tenido esa situación, a lo mejor no sí. Seguramente. No Digamos que te hizo levanta- recordar lo que eras. Sí, te hace centrar, te centras. Por ahí en un momento, yo te digo, entrenando con las palmas no me iba bien y no daba un pase un metro. Sí, creo cuando no que estás, no, es que no. no estás. Que sí, No estás que presente. Si no sale, No estás presente, tu cabeza está en otro lado. Y en bucle, y en bucle, y en bucle. Total. Y mientras más exigís y más cosas, te volvés mal, te pones mal, te pones mal, te pones mal. Y así me pasaba. Y cuando llegué, era otra persona. Dejás los miedos de lado y vas para adelante. Y así fue. Después, en 2 meses hice muy buenas cosas en el club y después me terminé yendo a Huesca en primera división. Claro, porque Las Palmas estaba en segunda cuando estuviste. Exacto. Y me fui a Huesca. ¿Cedido? ¿O- Exacto, cedido. Ah, porque o sea, que te hiciste un rendimiento muy bueno en esos Sí. meses, claro. ¿Pero fuiste cedido? A Huesca. primera división. En primera. Sí. ¿Te dejan salir sí. cedido? O sea, Sí, me dejaron ¿Te salir. llamó Petón? Don Petón. ¿Sabes lo que pasa? Que, digo, qué raro que te dejes salir a primera cedido. Claro, es que Petón llama a las palmas y les convence. Y dice, vale, bueno, ya he convencido ¿Cómo a no te va a estos. convencer, Betón? Martín, oye, que te vengas. Y ya está. Nada, y además con Miguel se lleva muy bien, con el entrenador, con el presidente de Las Palmas. Qué bueno. Los dos se llevan muy bien. Un saludo para Petón, que lo hemos tenido aquí. Lo hemos y es que- tenido. Fenómeno, Petón. Es que te llama y dices, no sé, me va a convencer de algo. Sí, no sí. sé de qué, pero me va a convencer de algo. No sé si convencer, pero te vende lo que sea, ¿eh? Increíble. Y bien, la verdad, muy bien. Fue una linda experiencia. Sí. Lástima que el equipo terminó descendiendo, pero fue una linda experiencia. Es más, ayer estuve justamente con Moy Gómez, que está acá en Osasuna, que también es, bueno, en Osasuna también está Rubén Peña, que fue un compañero en Lega, pero con Moy estuvimos en Huesca y bien, la verdad, muy bien. Fue una época buena. Estaba Chimi en ese momento, estaba Chimi Ávila, estaba el Cucho, estaba Enrique Gallego. Habían unos cuantos, Joder, o sea, un buen Huesca. Pues es que es verdad que es primera, pero un Huesca con jugadores top y acabaste descendiendo. Sí. Ya. Y claro, tú volvías entonces, porque tenías otro Claro, y contrato. después terminó y volví a Tenías Las otro Palmas. año con Las Sí. Palmas. Firmaste 3 en Las Palmas. Sí, más bien 2. Dos. Ah, 2 más. Claro, ya has estado Claro, medio. porque el primer año fue ese, Sí. terminé en Huesca y después al año siguiente volví a Las Palmas, que fue cuando estuve con Pedri. Ah, es verdad. Ese ¿Ese fue tu último empezando año? Ese fue mi último año. En Las Palmas, sí. Exacto. Sí. Con Pedro. Está ¿Qué mirando. años tenía? ¿Qué años ¿Cuántos tenía? Pedri tenía ahí tenía el bicho? 16. ¿16? Y que era un animal, ¿no? O sea, ya se le notaba, ¿o qué? Lo de Pedri... Cuando nos dicen a nosotros, estaba Pepe Mel y nos dice, va a venir a entrenar a un chico de 16 años que dicen que es muy bueno. Dice. 16 años. Entra por la puerta Pedri con su bolsita y dice, no puede ser. Así, ¿no? Era una cosa delgada, ¿viste? Chiquitito. Encima, justamente, yo me sentaba en la punta y el Chino Araujo se sentaba acá. Teníamos este lugar libre y justo viene y se sienta al lado. Claro, un chico se sienta así con nosotros. Dios, madre mía, este chico, carne cañón. ¿Qué hacen? No Claro. entiendo qué hacen con estas cosas, ¿viste? Entonces salgo de ahí del vestuario y, bueno, pobre pibe, pero bueno, Que no hagan no daño. lo comprendo, ¿qué tal? Claro, empezamos a entrenar, hacemos un reducido, empieza a tener el balón, sí, bueno, bien. No juega. O sea, lo tocabas así y se caía. Entonces, lo tocaba y se caía. Pero claro, en un momento hacen un ejercicio todo de balón, de posesión, y cuando empezó en un campo grande, me dejó con la boca abierta. Digo, ¿este chico de dónde lo sacaron? Parecía que había entrenado con nosotros durante 6 meses.
venía, recibía balón, se daba vuelta, le pegaba con la izquierda, le pegaba con la zurda, enganchaba, se ponía a jugar con Jonathan Viera, hacía pases entre líneas. Digo, ¿de dónde salió este pibe? Claro, y vos lo veías así, con la camisetita que le bailaba por todos lados, con las medias y media recogidas. Y decís, no puede ser, qué pedazo de jugador. Era increíble. El primer entrenamiento, decís, qué calidad de jugador. Increíble. Entonces, cuando termina el partido, en el entrenamiento, nos pregunta Pepe y decimos, no, este es un crack. ¿De dónde sacó este pibe? Es increíble. Eso sí, le tienen que dar un poco de arroz porque... un poco de gofio canario. Pero, hay que hacerlo. No, claro. Está casi ni Hay que hecho. entenderlo también. Yo Por a los mucho 16, que comas, a los no- 16 años era menos que él. Claro. Encima. Joder. Nah, y era una bestia. Y así fue. Ese año jugó con nosotros un montón de partidos. Después se fue, no me acuerdo si era con el Sub-17, con el Sub-20. Me acuerdo que fue una temporada espectacular. Y al año se fue al Barça. Sí, es que... Al año. Vamos, que no hicieron mal poniéndolo ahí en el radar. Además, Era- él era llega al Barça con una responsabilidad, porque era el año que se va Messi. Ya, sí. Él Sí, llega no. al Barça y tenía la responsabilidad de suplantar a Messi, y lo ponen por Messi. Sí, sí. Es que yo recuerdo eso como si fuese hoy. Digo, es que lo están poniendo por Messi. Ya. O sea, lo están comparando con Messi. Un chico sí, que la viene de La gente- Palma que tiene 17 años, 18 tenía, no me acuerdo. Sí, y la gente Yo creo que más 17 que hablaba 18. mucho. Sí. A las expectativas Las eran muy Y expectativas. grandes. claro, cuando entra, yo digo, bueno, va a ser un jugador más de la plantilla. Que no, lo pusieron de titular y era un chico que rendía. Digo, es un espectáculo este pibe. Yo me quedaba, digo, no puede ser, digo, qué chico, ¿no? Qué fuerza, qué buen jugador y además una persona maravillosa. Un Tiene chico, pinta de ser un buen chico chaval. que era lo más bueno que había, Sí, ¿no? muy centrado, muy tranquilo, te escuchaba mucho, a nosotros nos escuchaba un montón. Lo que sea. Como le suele decir, ¿no? Guardiola no tiene tatuaje, no tiene peinado raro. Y es un chico que es un fenómeno. Será algo Este democrático. sábado lo tenemos acá en Leganés, así que bueno. Qué bueno. Vamos a ir acabando, que sabemos que te tienes que Sí, marchar eso es. ya. ¿Cómo fueron los últimos años? Sales de Las Palmas y las últimas 2 temporadas de ahí, ¿no? Sí, después me voy a Andorra, que me voy a la Andorra de Piqué, Andorra de Piqué, de que verdad. después lo tengo ahí de presidente, Es después lo verdad, tengo en la aquí, King League de sí, nuevo. es verdad. Sí que le gustaste. Sí, y después me termino en el Monster. El Monster. ¿Qué tal? Así para eso, sin pararnos mucho, ¿qué tal en Andorra con el Sarabia, el Mister? Porque Con Eder no me fue bien. está dando mucho. No, con Sí. Eder no me fue bien. ¿No? No, además tuve una sensación rara, ¿no? Con él, porque él es verdad que es una persona que habla mucho y que es muy cercano. En ese sentido, yo creo que es un entrenador que es muy cercano, pero no tuvo una buena época porque yo pensaba que iba a jugar y no jugué. Ya. Entonces, ¿con qué te quedas? Con la mala sensación. Ya, es complicado esto, claro. Sí. También lo intenté hablar con él y en ese momento también él, por ahí las formas no me gustaron, por ahí las formas que yo le dije las cosas tampoco, no llegamos a cuadrar mucho Ya. y no tuve Ese una buena- feeling. Ya, sí, que puede pasar también ese Sí, feeling con el y entrenador. ojo, con el entrenador, con Eder, muy bien, porque las veces que me lo he cruzado muy bien. Ah, pero bueno, pero son cosas que por Sí, ahí es cosa de momentos, fútbol. eso, Claro, eso momentos es. Y me complicados quedé de con una fútbol. mala sensación. Sí, es verdad Ya. que en Andorra estuve muy bien. Para ¿Sí? mí, ¿En sí, serio? fue guay, ¿no? muy bueno. Qué guay. Y mirá, ahí también lo pasé mal. ¿Por qué? Porque parezco un llorón, ¿no? Siempre lo paso mal. Has jugado en los sitios que- Mi familia pasa de Las Palmas a Andorra. O sea, yo pasé de 27, 25 grados a menos 3. Mi mujer así. ¿Y por qué no te vas tú? Y mi Andorra espero que sea otra isla. Encima pasás de la playa, del mar, de ver Buen todo el tiempo cada océano, año. a vivir en una olla. Sí. Es un valle. Exactamente. Yo no sabía lo que era eso. Claro, entonces vivís dentro de una olla, es como vivir acá adentro, ¿viste? No ves nunca el cielo, no ves la lejanía, nomás que te suba a la montaña. ¿viste? Es como el telón este. Estás acá encerrado, ¿viste? Y claro, cuando yo llego, me acuerdo de lo primero que hace mi hijo.
vamos a jugar con bola de nieve. Mi hijo, no sé si tendría 2 años y medio, no conocía el invierno, porque había vivido solamente en Las Palmas. Entonces cuando llega ahí, agarra, tira una bola de nieve, tira otra bola de nieve y en el momento empieza... Y queda normal, digo, animal, te quemás. Esto es frío, esto es invierno. Bienvenido. Bienvenido a invierno. Y claro, mi hija, por ejemplo, se le cambió la piel y lo estuvo como un mes pasándolo muy mal porque crema que le poníamos o cualquier cosa era como que le había dado como alergia y tenía todas las manos coloradas, se le habían pelado por el mismo invierno. Y claro, vos entrás ahí y yo estaba sin jugar y en ese momento decís, ¿tanto esfuerzo vale la pena? Claro, yo miraba alrededor, mi hija con el tema de la mano, mi mujer que no era lo mismo que Las Palmas. Yeah. O sea, pasás de una vida de estar todo el día afuera a de repente estar todo el día dentro de tu casa. Es un cambio muy drástico, sí. Y ahí desde ahí me cambió un poco la cabeza. Ahí decir, para el año siguiente, ¿no? Que fue cuando ya me retiré, que después fui al Monster y terminé el Monster y me retiré. Me ayudó a pensar mucho. De decir, ¿vale la pena ya hacer este tipo de cambios por la familia? Sí, claro. Porque yo veía que ellos, mi nena con No el lo tema de la pasaban mano, bien. mi mujer que no, y mi mujer nunca me puso ningún pero sí, Pero la lo verdad Sí. que lo presentí. Si encima vos estabas sin jugar, había bajado de categoría. Encima, para mí fue un cambio muy drástico porque yo había jugado 30 partidos en segunda con Las Palmas y de repente estaba en un equipo de segunda vez sin jugar. Ya. Yeah. Y decís, qué pena, ¿no? De un año a otro, eso, a un par de meses. Sí. Nada. Y cuando termino con Andorra era como, ¿qué hago ahora? ¿Me retiro? Digo, han pasado 10 meses y estoy a punto de retirarme. ¿Cómo puede ser, loco, tan rápido? Claro, encontrándote bien, rápido, jugando tantos sí, partidos en sí. segunda, Claro. tú encontrándote Hace bien. nada había jugado 30 ¿Cómo voy a partidos y digo, retirar? ¿por qué? ¿Qué Claro. pasó? Ya. ¿Viste? Y fue duro. Entonces vine para acá y terminé jugando en Monsters. El Monsters con... Ascenso. ¿Ascenso con el Monsters fue? No, No, terminamos ¿no fue descendiendo. Ah, es verdad, fue el año anterior. Descendimos. Sinvergüenza, Claro. Estaba su hermano, claro. Claro. Es que quería que era el año anterior que ascendieron. Claro, con el Cata. Fue el Cata. Ascenso, descenso. Ah, fue el Cata. estaba Fue el Cata el que ascendió. Es que estuviste con que la gente lo sepa. Con mi hermano. Claro. Con el otro Con el Samuro, mítico, otro con el Samuro, mítico. Con el otro Y con el Samuro, pulpo. mayor. ¿El pulpo? El pulpo, madre mía, Qué mítico. Ahora estamos jugando juntos. Juntos. Ahí. Estamos ¿Sí? en la Liga Fútbol 7 de Villa. ¿Qué es? ¿Uno barre? ¿Reparten? Se la da al otro y el otro bolito. Vamos primeros en la Pero el ligas, que así meterá los goles será vos, porque aquel no creo, no lo veo muy goleador. Los dos. A ver, el nivel es el nivel. Bueno, pero dan cátedra. Sí, algo damos. ¿Cómo es, bueno, ya para terminar, qué es la situación actual? ¿En qué momento estás? Bien, la verdad, muy bien. Yo me metí en la King League. Sí. Que Un saludo por para los amigos de la Kings, que Sí, se invitan a muchas cosas. Eso Está es, muy muy guay, bien. tío. Nada, la King League para mí fue un descubrimiento. Sí. Fue espectacular porque yo me retiro y durante un tiempo estoy intentando hacer cosas. Estuve con la radio, intenté estar en la tele, tuve proyectos personales, después intenté hacer una escuelita y me salió la King League de casualidad. Y casi de casualidad, porque me acuerdo que me escriben, digo que no, porque no sabía ni lo que era. Claro. Me vuelven a escribir, digo que no, y hablo con un amigo y le digo, que me llamaron de un equipo de no sé qué, de un torneo ahí, de fútbol 7. Y me dice mi amigo, ¿de qué? De la King League. Ah, bueno. Se va a la casa y estaba hablando con el hijo, que el hijo tiene 14 años. Entonces estaban hablando y sale un anuncio en la tele y dice, a Manto lo llamaron de ahí. De la King League. Y habrá dicho que sí, ¿no? Y claro, mi amigo se queda y dice, no, dijo que no. Y dice, papá, ¿qué tiene que decir que sí? Dice, ¿de dónde? No sé de dónde, de un equipo, no sabe. Dice, papá, ¿qué tiene que ir? ¿Qué tiene que ir? Y claro, dice mi amigo, cuando yo veo la reacción de él, dice, esto es algo. O sea, no sé qué es lo que es. Entonces nos ponemos a mirar y tal. Me acuerdo que estaba Alberto Bueno en ese momento, que yo veía los vídeos. Y claro, digo, bueno, venga, vamos a probar. Entonces digo que sí, y voy a jugar el primer partido, y el primer partido me gustó. Encima perdimos. Yo creo que si hubiese ganado no hubiese ido más. Porque me hubiese sacado la espina de jugar y ya está. Ya. Pero perdimos. Y te Y me picó, quedé ¿no? con el... Sí, digo. No ponerme sin aquí perdiendo, claro. tal. Entonces volví a ir la semana siguiente, y a partir de ahí empezamos a jugar. ¿Qué equipo era? Era el barrio. El barrio. De ahí ¿Ya Contreras. cuánto tiempo llevas allí?
Un montón, ya. Pues ¿no? ya casi Es de 2022 o años y así, medio. claro, justo eso. Sí, vamos para 2 años, joder. Sí, 2 años. Sí, 2 años porque ahora se hizo 2 años hace unas semanas que habíamos salido campeón con el barrio en el Camp Nou. Qué bueno. tío. Entonces fue justo la temporada esa, campeón con el barrio en el Camp Nou. Después salimos segundo, terminamos perdiendo la final acá contra X Buller acá en el Metropolitano y para mí fue un espectáculo. ¿Quién te iba a decir? ¿Quién te va a decir a ti? En enero, esperando el transfer para firmar por el Atleti, ¿qué vas a vivir? No, Lo que han vivido, tío. pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo me meto ahí, bueno, digo, bueno, ya está. Van pasando los partidos y tal y dicen, final en el Camp Nou. Y digo, tengo que llegar al Camp Nou. Yo quería que mis hijos me viesen en el Camp Claro, Nou. tío. Porque mis hijos eran pequeños, entonces digo, me tienen que ver como sea. Tengo que llegar al Camp Nou. Entonces, nos clasificamos y llegamos al Camp Nou. Y para mí era como bañarme en chocolate, me daba igual, estaba en un cumpleaños. ¿Viste? Y yo digo, y los pibes mis compañeros estaban todos emocionados. Y yo, para mí era un cumpleaños eso, no sé lo que era, me lo pasé fenomenal. Digo, yo quiero que mis hijos me vean dentro de un campo. Quiero que me vean en el Camp Nou. Y con toda esa gente, guau, tío. Digo, quiero que me vean porque papá jugador no lo vieron, entonces quiero que me vean ahí. ¿Viste? Claro. Entonces de repente nos metemos en la final, porque claro, ganamos la semifinal, justamente a Saiyan, que después salgo campeón con Saiyan, y le ganamos la final a Aniquiladores, yo haciendo 2 goles, siendo MVP, haciendo el final, todo la parafernalia, y digo, no lo puedo creer. ¿Qué pasa, tío? Y me decía mi mujer, lo que no te pasa a vos. Están diciendo, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? Claro, O sea, claro. ya tienen que estar preparados para lo que Y pueda de pasar. repente, claro, yo que me había retirado, me empiezan a llamar un montón de gente de Argentina, porque claro, la foto con Piqué y con Laporta, que me entregan un trofeo. ¿Qué hace este con Laporta y con Piqué? En el Camp Nou, 92.000 personas. Retirado y 2 años después. Claro. jugando, ¿Y este chico qué hace, no? Y mucha gente, sí, con eso. Que siempre no sacás algo, dice, ¿qué haces? Increíble. Pero mola, increíble. tío, pero mola mucho, joder. Nah, y esas cosas. espectacular. Y hoy en día muy bien, la verdad muy bien. Sigo jugando. Ahora estoy en Aniquiladores. Qué bueno. Y también la posibilidad del club, ¿no? Porque yo soy embajador del club. Embajador del Club Deportivo de Leganés. Sí. Y para mí esa es una pasada. Representar al club hoy en día para mí es espectacular. Hombre, el club que te ha dado y que has vivido probablemente las cosas más bonitas de tu, Sí, de tu vida. sí. Para mí es todo, ¿no? Representar al club y sobre todo representar a la gente. Yo Eso, creo que a lo eso. más importante es eso. Esa gente que en ese momento malo cuando tal fue la que te hizo decir... Claro, y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que hasta hoy en día la gente me sigue saludando como Claro, si fuese el primer día. Es una leyenda. Eso es algo espectacular y a nivel personal a mí me llena de emoción. Que Claro. pueda entrar a un club, que pueda entrar a un estadio donde entro prácticamente todos los fines de semana y que la gente me salude Claro. como si con reconocimiento, Eso ¿viste? Es espectacular, es re bonito Pero eso. porque tú ahí eres una Hombre, figura importante No del sé, club, tío. eso es, no sé si la gente de Leganés, que es del Leganés, le preguntas, pero probablemente lo que dice Mario. O sea, es una de las figuras en las que a la gente le viene a la cabeza cuando hablas de Leganés. Entonces, eso Al es. final, quieras o no, el Leganés está donde está, hace Por un gente trabajo increíble. Es uno, vamos, o sea, yo creo que de los ¿Cómo trabaja? que mejor trabaja Sí. con lo que tienen Sí. de toda España. Y, tío, tú lo has puesto Ahí. Eres una de las piezas que lo ha puesto ahí, entonces... Es lógico que lo la gente reconocen te- así, Claro. yo creo. Sí, es un ¿No? reconocimiento lógico. Bueno, lógico. Es un reconocimiento que mola y que de tu parte Sí, debe sí, ser sí. como. ¡Fua! Sí, ¡Qué, es bonito. qué orgullo, ¿no? Es Qué muy decir, bonito, tío. total orgullo. Un orgullo tremendo. Y bueno, ahora con eso, la Qué verdad bueno, que el ser embajador del club para mí es una posibilidad y es re bonito. Sobre todo porque también me dan la posibilidad de poder jugar la King League. Claro. Claro. Porque es verdad que hay gente que está metida en clubes que los clubes no les dejan. Dicen, Ya, pero- o la King League o nosotros. Ya. Sin embargo, en este sentido no. El club me da esa posibilidad. Para mí es muy importante. Pero porque el Leganés... Yo tengo algo especial. No sé si es innovador, pero que tiene una mirada muy a lo nuevo. Sí, creo yo. exactamente. Exactamente. Que, última pregunta. Vamos a la que- última pregunta. Bueno, a ver, La dale. última pregunta siempre hacemos, si no te quedamos más tiempo. Eso Venga. es. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros como el que hemos pasado contigo? Puedes decir quien quieras, puedes decir El más que de quieras. uno, puedes. Yo que sé, alguien que digas, joder, me apetece escuchar su historia, lo que ha vivido. A Sergio del el Capi no le puede decir que esa es su camiseta y ya ha el venido. Sergio del Leganés ya ha venido. El Sergio González. No puede decirlo. Una persona, mira. El que tú quieras. sé, alguien- mira, ¿Sí? y yo creo que te.
Augusto Fernández. ¡Guau! ¡Qué bueno! Augusto Fernández. Venga, vamos Augusto a ver. Fernández. A ver, y igual, otro- ya, igual estamos ahí intentando convencer, pero yo creo que con tu ayuda yo creo que le convencemos. Bueno, mira. Mira qué Vamos a bueno, por qué ahí. buen Y nombre. otro que se te El que tú podría, quieras. que se me podría ocurrir. Si alguien así. Bueno, Alexander Simanovsky ya vino. Ya sí, vino. claro. Qué crack. Fenómeno. ¿Entrenador puede ser también? Sí, cualquiera, figura Asier lo que Garitano. sea. ¿Ah, sí? Garitano? Venga, tío. Asier Garitano. Top, Vale. top. Buah, vaya dos, Vaya Invitaciones lanzadas. Ahí están. Oye, Martín, gracias. mil gracias. De Y verdad. enhorabuena por tu carrera, tío. Bueno, gracias. Carrerón. Mola, nosotros que hemos jugado al fútbol toda la vida, seguimos jugando, es como, joder, ver un caso así, mola mucho porque dices, tío, nunca sabes lo que puede pasar, te plantas en un filial con 25 años, luego te plantas subiendo a segunda división con 30, has cumplido tu sueño de llegar a primera división, no sé, para la gente mola ver estas historias, la verdad, Historias es que la que- gente las Sí, conozca. es un poco Inspirante. diferente. Es una Diferente. historia de esas No, diferentes. pero es la historia de muchos. Y puede ser la de más. Sí. Sí. Para eso estamos aquí. Pero- Para que la gente La conozca. se dé cuenta de que puede pasar, coño. Y sobre Claro todo que sí. lo que dice Mario, enhorabuena porque has vivido tanto cosas buenas como cosas no tan buenas, pero que te han hecho, yo creo, también hacerlo ser lo que luego has sido. Así Muchas que gracias. Mil es gracias. un placer, de A verdad. ustedes. Adiós.